que se vendrá a continuación del señorico, que va a arrancar a las 20 minutos. Ese compromiso de una noche bastante fría, pero sí, si hablamos de noche fría, se está sintiendo más en Pero Juan. 9 grados la temperatura allí, inclusive ahora bajó a 8 con una llovizna importante. Aún no está llegando el jugador del 2 de mayo, creo que están terminando con el de Rubio Ñu, Leguizamón. Últimas palabritas allí de Leguizamón para escuchar poquito también, pero creo que se va a demorar. A ver si hay tiempo para escuchar el de 2 de mayo, cortito por la importancia. Y continúa la llovizna, Recordar que el partido se por unos 3 minutos. Se fue la energía, 4 minutos, me dice así aquí Jorge, que apuntó bien. 4 minutos casi en el comienzo del segundo tiempo. Un problema de energía en toda la zona de Pedro Juan Caballero. Luego terminó regresando eso y volvió con normalidad el partido. Breves palabras de Castro, buen partido. Él anotó el gol para el 2 de mayo. César Castro del 2 de mayo, gentileza de la TV, gentileza de Tigo Sports. Que fue una victoria muy linda en casa, que lo veníamos buscando hace rato, hace mucho tiempo, y por suerte se nos dio. Compañeros, ya los escucha la figura. César, felicidades por el triunfo, por tu partido, por tu gol y por este momento del 2 de mayo, que en los 3 últimos partidos tiene un empate y 2 victorias y ha marcado 2 goles en cada uno de esos partidos, y eso es un dato no menor para un equipo que no ha marcado muchos goles en este torneo. Pero si querés, mentime. Yo te pregunto, ¿buscaste el centro o buscaste el arco para el primer gol del 2 de mayo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, creo que viene funcionando bien el equipo hace 3 partidos. Creo que venimos aceitándonos, como se dice, un poco en el juego que nos pide el profe, y estamos quitando el resultado también. Muy positivo para nosotros. No quise tirar un centro a Marcelo y creo que eso fue al ángulo. Sí, fue un golazo. Le mentiste a todos, pero salió un golazo. Pero esta victoria, por el rival y por el tema del promedio, es uno de esos partidos que uno dice partidos de 6 puntos. Sí, un partido muy difícil. Sabemos lo que es el profe Felipe en su sistema de juego, y creo que Ruño viene bien también. Y es un partido de 6 puntos. Por suerte pudimos quitar el resultado acá en casa y asegurarnos un poco más con el promedio también. Ahí está lo principal, decía partido de 6 puntos, y nos quedamos con esos 6 puntos. El jugador del 2 de mayo, muy buen partido de Castro y Gómez. Los goles para el 2 de mayo. Ya nos vamos a hablar al señorico. Diego, Iván, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos. Vamos a levantar un poquito el sonido ambiente, a ver si podemos acá con Javiercito, parte técnica. Bueno, ya estamos aquí en la visera para este partido muy importante. Ambos equipos se juegan por el acumulativo, por los puntos a un ingreso a Copa Libertadores el próximo año. Se juega Nacional, se juega también Sportivo Trinidense, que también pelea por los puntos, pero un poco más arriba está el tricolor. Muy poco público a estas alturas, estamos aquí justamente en la visera. Mucho frío, pero esto va tomando, ojalá tome color en lo que tiene que ver con la afluencia de público. Esto es que hay sector preferencial porque hay gente fanática de Nacional que ya están ubicados aquí en sector de preferencia. Infaltables, sí señor, las señoras que están acá justamente en preferencia, y una señora de nombre Nubia, trajo chipa, venía de Ciudad del Este, nos contó la señora, se quedó en Barrero. Y dijo la señora, vamos a llevar a Dieguito, Víctor Villalba, a los compañeros de Reca Chipita. Y bueno, y trajo la señora, se comportó, se acercó en cabina, Víctor le mofó 4. Jamás vi que Víctor Villalba haya comido 4 chipas de una. Impresionante. Estamos acá con Fernando también, con lo que tiene que ver con las informaciones de los equipos tanto de Nacional como de Trinidense. Una noche fresca, fría, aquí en Cancha Nacional. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. En un ratito entrarán al campo de juego futbolistas de Nacional y Trinidense. Hace un rato repasábamos las formaciones. A Nacional le salió bien jugar con doble 9 el otro día en cancha de Fernando de la Mora. Hoy entonces arrancan juntos Hugo Adrián Benítez y Roque Santa Cruz en el equipo de Bernay. Y Trinidense necesita mejorar su imagen. Estuvo flojo ante 2 de mayo, encima perdió, por eso cambia prácticamente una pieza en cada línea, José Arrúa. Entra Dufour en el arco, Fernando Román, que va a jugar su primer partido, Diego Melgarejo, lateral izquierdo, otra de las novedades, y Néstor Camacho en ataque, como para intentar darle forma distinta al equipo de Santísima Trinidad, y por supuesto lo más importante, empezar a sumar puntos de vuelta en este cierre del torneo de apertura. Y subrayo lo que decía Diego, agradecido a la señora Nubia por habernos traído el presente. Riquísima la chipa, así que le estamos agradecidos aquí en cabinas con todos los compañeros para vivir este partido de Nacional, una de las más fanáticas, las que nunca falta
presente, firme aquí en Barrio Obrero, esperando el ingreso de los equipos. Trajo 7 chipas, no miento, 7. 4 comiste, Víctor Villalba. Riquísimo, será. espectacular, Parán. me encanta. Pero 4 Chipa Barrero, monumental estuvo hoy. Sí, pero 4, Víctor, es mucho, será. Pero el frío te estira a veces a comer más. Tenés razón. Encima Fernandito quería, no le dejaste ni a Fernando, será. Sí, perdón, Fernando. Perdón, Fernando. ¿Cómo te va? Que notaste, Diego, que tiene una particularidad. Sí, Fernando, ¿verdad? sí. Le hiciste caso a Denis Canizas, pero le saludo primero a Fernando. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, buenas noches, Víctor, y al resto de compañeros que nos acompañan hoy en la transmisión. También buenas noches a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Monumental y por todas las plataformas que tenemos en Fútbol a lo Grande. Primero que nada, sí, le hice caso ya a Denis. Ya lo venía retrasando mucho y el lunes le va a mostrar la sorpresa el mío. No sé si lo está escuchando ahora, pero el lunes le muestro la sorpresa. Vamos a dejar ahí nomás, el que entendió, entendió. Totalmente. Hoy te fuiste entonces, Fernando, a la peluquería. Hoy te fuiste. Sí, recién vengo de ahí. Excelente, Fernando. Bueno, muy bien, entonces el lunes vamos a observar a través de TV Monumental. Le hizo caso al Recordman. Bien por... Hay que esperar por Facundo, que haga lo mismo. Correcto, pues Fernando ya hizo los deberes. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, a todo el equipo, a toda la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Nosotros seguimos conectados en nuestro X, Fútbol a lo Grande, con el minuto a minuto del encuentro que se viene. También informamos que hay gol de Boca Juniors, partido de 1-1, esto por los octavos ya de la Liga Argentina. Y una información importante también, Adam Vareiro al minuto 24 se retiró lesionado, llorando, lo retiraron a nuestro compatriota e ingresó Milton Jiménez en su reemplazo. Lo está ganando Huracán 1-0. No, dijiste que empató Boca, 1-1. Ah, sí, no, perdón, ahora anularon el gol. Estoy siguiendo el minuto, volvieron anularon el gol, así es. Correcto, Rodrigo. Aclaramos, así es. Marcó y ahora anularon. Correcto, muy bien. Belgrano le ganó a Talleres en el Clásico Cordobés, ganó el equipo Alcides Benítez, avanzó. Belgrano de Córdoba, que jugó visitante, dicho sea de paso, ¿por qué? Porque los que terminan primeros en su grupo, de los primeros 4 juegan de local, en este caso Talleres hizo local. En el estadio Alberto Kempes fue visitante Belgrano, pero finalmente Belgrano de Córdoba le terminó dejando fuera Talleres en el Clásico Cordobés y está ganando Huracán, visita justamente la Bombonera a Boca Juniors, el equipo de Diego Martínez. Huracán de Diego Martínez y que tiene a Oscar Romero en sus filas. Hoy se da esa particularidad que se enfrentan los mellizos, Ángel del lado de Boca, Oscar del lado de Huracán. Los dos no están en cancha, obviamente, pero sí forman parte de ambas escuadras en este partido. Mañana River San Lorenzo, por ejemplo. Racing Estudiantes. Racing Estudiantes. Ya son lindos partidos y decisivos, porque aquí no hay vuelta atrás. El que pierde ya sabe que se le termina el semestre. Y Diego, también ¿sí? Un dato importante, que en el duelo entre Talleres de Córdoba y Belgrano, como bien estabas diciendo que ganó Belgrano, se le expulsó a nuestro compatriota Alexandro Maidana por roja directa al minuto 78. En Talleres, mientras que Ronaldo Martínez terminó todo el partido en Talleres y, bueno, obviamente sin gol, perdió su equipo 1-0. Pero jugó, me dice Víctor Villalba, ingresó en el segundo tiempo Alcides Benítez. Sí, ingresó al minuto 73 Alcides Benítez en Belgrano. Bien por Alcides. Muy bien, ¿cómo te va, Juan? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande, a través de Monumental, Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente, Petrochaco, precio, calidad y litro exacto, y su Seguros Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Repasamos los equipos, ¿te parece, Fernando, cómo juega Nacional y cómo juega Trinidense? Cómo no, Diego, la academia, hoy el local. El equipo dirigido por Víctor Beinay saldrá al campo con el 30 en el arco, Santiago El Kili Rojas. En la defensa, el 21, Juan Feliu. El 3, Alexis Cañete. El 4, Tomás Gutiérrez. El 29, Sebastián Vargas. Mientras que en el que medio campo van con la 33, Orlando Gauna Lugo. Con la 8, Fabricio Jara. Con la 25, Fabricio Ramírez. Con la 27, Richard Prieto. Y el doble 9, con la 24, Roque Santa Cruz, capitán de equipo, y el 9, Hugo Benítez. Excelente, muy bien, entonces confirmado. Nacional, vamos a la formación de Trinidense. Fernando, ¿cómo forma el trique? El equipo de José Arrúa hoy cambia casi totalmente el equipo. Revisando el partido anterior, son 7 cambios en consideración a lo que fue la derrota contra el 2 de mayo. Y el más importante me parece que en el arco, con la número 1, regresa Matías Dufour. Después ya 4 fechas. La última vez que Dufour jugó fue contra Libertad por la fecha 16.
Mientras que la defensa se sigue conformando con el 6, Axel Cañete, con el 30, Bruno Valdés, con el 34, Fernando Román, con el 4, Diego Melgarejo, y el medio campo arranca con el 29, Tomás Rayer, con el 8, Luis de la Cruz, capitán de equipo, con la 21, Gustavo Viera, con el 37, Lucas González, con la 31, Tobías Morinio, y solo en el ataque en la punta con la 7, Néstor Camacho. Muy bien, correcto. Estamos a la espera del partido entonces entre Nacional Sportivo Trinidense, Juan. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Muy bien, recordando que el 2 de mayo el Gallo Norteño le ganó 2-0 a Rubeñú en condición de local. Ganó el equipo del 2 de mayo. Mañana prosigue la fecha con San Lorenzo, Olimpia y de fondo Luqueño Libertad. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Euriones, Café, tradición grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. En la intermedia ganó Fernando de la Mora, dejó de ser técnico de Tacuarí nuestro compañero Edgar Araña Denis, Víctor. Así es, dejó el cargo Edgar Denis, está para sucederlo Braulio Armoa al frente de Tacuarí, entonces va a jugar ya el próximo viernes, tiene partido ante Santaní, después ahí adelanto se da el reemplazo Braulio Armoa, otra novedad más, el 7º equipo que cambia de entrenador en el transcurso de la categoría interna. Y debutó Ángel Martínez como técnico el 3 de noviembre, pero perdió, ganó Independiente de Campo Grande, le ganó al equipo de Ángel Martínez, Víctor. Sí, esta mañana 2-0 ganó Independiente de Campo Grande, fue el primer partido de Ángel Martínez al frente, pensaba también en el tema de los técnicos. Por ejemplo, Fernando de la Mora está con interino, pero se da la casualidad que el interino ganó sus 3 partidos seguidos y yo creo que a esta altura ya no habría motivo para cambiarlo. Fernando de la Mora que estaba... ¿Quién es, Víctor? Juan Díaz se llama el interino de Fernando de la Mora, que cuando veíamos la tabla de promedio hace 3 fechas decíamos casi sentenciado, porque con respecto a los que dividen por su misma cantidad de partidos, Fernando de la Mora estaba 16 puntos abajo. Y hoy, mirando la tabla, lo vemos que se puso a 8 de Santaní. Entonces revivió el equipo de Fernando de la Mora, tomó otro aire y yo me imagino que va a continuar el técnico que hasta ahora le dio 9-9 al equipo del Barrio Palomar. Seguimos contigo, Juan. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegís Condel. Condel, marca del grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Abobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo. 21 horas de Teatro Guaraní. Entradas en abobo.com.py. Muy bien, correcto. Estamos acá nosotros en la visera. De a poquito van los suplentes de Nacional ubicándose en su sector. También los de Trinidense. No lo vimos a Norman Rieder, Víctor, al presidente trinidense. Yo creo que en un rato va a asomar hacia la esquina, hacia ahí tenemos que mirar. Capaz está ahí entre la zona de la Alambrada, cerca del vestuario, por eso no alcanzamos a observar, pero él suele estar en todos los partidos. La vez pasada nos contaba que en toda su presidencia un solo partido creo que no asistió, entonces no hay motivo hoy para que se ausente aquí en el Arsenio Oribe. Muy bien, correcto, están ingresando justamente los titulares de Sportivo Trinidense, también los suplentes nacionales. Esperamos a los titulares de la academia. Este partido arranca en 5 minutos, Juan. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. En Licey encontrá promociones especiales para mamá, descuentos hasta el 60% y reintegro con bancos para sorprenderla. Licey, especialistas en tecnología. Muy bien, el saludo de José Arrúa con Bernay. Se saludó al técnico tricolor con el técnico deportivo trinidense, repito, Víctor Bernay, técnico de la academia. ¿Cuántos puntos tiene Nacional antes de este juego, Rodrigo? ¿Cuántos puntos tiene el tricolor? Nacional tiene 32 puntos, Diego. Correcto, quédate ahí. ¿Cuánto tiene Cerro? Juega el lunes Cerro con Guaraní. 34 unidades. 2 puntos, Víctor. Es poco. Sí, puede pelear por el vicecampeonato nacional. Si hoy gana, le mete presión, entre comillas, a Cerro. Obviamente entiendo que para Nacional tiene mucho mejor sabor ser vicecampeón con respecto a Cerro, pero pueden ser puntos importantes para el acumulativo, porque los dos van a ir sumando, los dos en el eventual caso de que no salgan campeones en el clausura, le va a servir este puntaje para entrar a Copa Libertadores. Entonces, no se puede desatender lo que se viene ahora en el cierre de torneo. Son 9 unidades que pueden pesar a la hora de la verdad para clasificaciones internacionales.
Sí, señor, los equipos ya van a pisar el campo. El árbitro de este partido es José Méndez. Tenemos a José Méndez como árbitro, en el bar está Carlos Paul Benítez. ¿Es así, Fernando? Así mismo, el árbitro principal de este encuentro será José Méndez. Lo seguirá como cuarto árbitro Carlos Figueredo y en el bar Carlos Paul Benítez. Y sus asistentes técnicos en campo serán José Villagra y José Mercado. Muy bien, excelente, Fernando, correcto, el compañero Fernando Cáceres. Los equipos están en el campo de juego, ingresa José Méndez. Camiseta tradicional para el tricolor, para la academia. Y aparece Roque. Aparece Roque Luis Santa Cruz. Un recorrido tremendo, un recorrido notable en el fútbol paraguayo. El capitán de Nacional, realmente, me va a decir Víctor, pero creo que sigue siendo goleador histórico de la selección paraguaya de fútbol. Creo que por detrás lo tiene a José Cardoso. Pero Roque sigue siendo goleador histórico de la selección. Más vigente que nunca, Roque. Ahí estamos viendo a Roque, tremendo futbolista, notable, de 44 años. Me va a confirmar nuestro compañero Rodrigo, pero le está dando con todo al fútbol. Envidiable. Envidiable. Mis respetos realmente a un excelente delantero. Y más que futbolista, una brillante persona. Una bellísima persona como Roque Santa Cruz. Capitán de Nacional y el Beto de la Cruz, capitán de Trinidense. Vamos al comentario de Víctor. El comentario previo en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya los protagonistas en pleno saludo protocolar y nosotros esperando que el partido haga olvidar la fría temperatura aquí en cancha de Nacional, que desde temprano se sienta el calor del fútbol entre Nacional y Sportivo Trinidense, porque hay protagonistas que nos hacen pensar que puede ser una noche prometedora en cuanto a juego. Sí me parece categórico pensar que Nacional va a ser el que proponga desde el lado de la formación, pone dos puntas, pone a Adrián Benítez, a Roque Santa Cruz arriba, Gaona Lugo, Richard Prieto por fuera, entonces va a querer tener esa postura dominante el equipo de Víctor Bernay. Del lado de Trinidense interpreto que va a buscar trabajar el partido, contener en mitad de cancha, tratar de asegurar la solidez defensiva que últimamente le ha costado a Trinidense porque ha otorgado goles evitables en los últimos partidos del equipo de José Arrúa, y seguramente de ese lado parte hoy con tres volantes centrales, con Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Lucas González en el medio, por fuera Tomás Rayer, por fuera Tobías Morínigo, que tienen un ida y vuelta más que correcto. Incluso Rayer hasta puede salvar en determinados partidos jugando en posición de interior, y Néstor Camacho arriba. Con Camacho pasa lo siguiente: para contragolpear probablemente no tenga ya esa velocidad de otros tiempos, pero sí tiene la inteligencia, la lucidez cerebral como para filtrar pelotas, asociarse, buena media distancia. En un momento cuando tenga que tirarse por fuera del área, lo va a hacer de buena manera Néstor Camacho, no tengo ninguna duda de eso, porque aparte de su letalidad para definir, también tiene esas cosas como para generar jugadas en los alrededores. Entonces, de ese lado Trinidense renuncia un poco a la velocidad y a bajar pelotas, que lo puede hacer con Clementino, con Chiquito Jiménez, y busca, repito, claridad en ofensiva en los pies de Néstor Camacho. Aquí ya todo listo, se cumple el horario oficial, nos quedan segundos para que ruede el balón y esperando que sea un buen espectáculo, que tengamos goles por sobre todo, porque no hay nada más que aburrido que un 0-0 en una noche fría. Aguardamos que hoy los protagonistas estén bien en ese sentido y que nos puedan regalar un partido interesante Nacional y Trinidense con el arbitraje de José Méndez aquí en el Arsenio Rico. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Ahí está, cronometra el árbitro José Méndez. Señores, juegan Nacional Trinidense. Relata Diego Iván. Muy bien, la pelota lara por el fondo de estos fútbol de grande por Monumental, por la 1080 de toda su plataforma. Ya están en contacto con nosotros a través de Twitter X. Acá falta, pita el juez, tiro libre para el tricolor, pelota al medio. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol Vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Un saludo para Marcelito, que está en los controles, pelota por el medio.
medio, sale Ramírez para el tricolor, pone la pelota sobre punto zurda, está dejando para Tomás Gutiérrez, puso pelota al medio, marca Vargas, viene bajando Ramírez para Nacional, jugó por el fondo, deja para Tomás Gutiérrez, pelota sobre la izquierda, sale la Academia del fondo. Diego, como estabas diciendo el dato de Roque Santa Cruz, así es, se mantiene el máximo goleador histórico con 32 tantos en 112 partidos. Y otro dato, Rafa es el que está con nosotros esta noche, Diego. Correcto. Bueno, un saludo para Rafa, entonces, saque de costado para la Academia. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. ¿Cuántos goles en la selección, Roque? ¿De cuántos partidos? Si repasamos, Rodrigo, por favor. Sí, señor, cómo no. 32 goles en 112 partidos que incluyen Copa América, mundiales, eliminatorias y amistosos desde 1999 hasta el 2016. Bueno, fíjate quién es el segundo. Creo que sigue siendo el Pepe Cardoso. Creo que detrás lo sigue el Pepe. Hay un hombre caído, un trinidense, Víctor Villalba. Así es, quedó caído de la Cruz. Es el jugador que con mucho dolor está hacia el lado de Plateas. Fernando, ¿es el Beto? Sí, es Beto de la Cruz. Después de un choque con Roque, él ya quedó tendido ahí en el mediocampo. Muy bien, correcto. Seguimos contigo, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Con el trabajo de los Jorge, la victoria el 2 de mayo le ganó de local el Gallo Norteño 2-0 al equipo ñuense rubeño. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Cocos, Euruanes, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Sí, señor, mañana prosigue la fecha con San Lorenzo, será local frente al campeón de la apertura ante Olimpia. El partido 17:45 y de fondo luqueño enfrentará a Libertad en Itagua a las 8 de la noche. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud. Con el respaldo de Comes y Par. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. Bueno, ya se restablece el Beto de la Cruz. Luis de la Cruz, capitán de Trinidense, Fernando. Así mismo ya se restableció todo, va a estar esperando que le den el ingreso nuevamente y continúa el juego. Muy bien, Fernando, pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza, no podía Camacho, pelota a mitad del terreno, va en zona media, arriba golpe de cabeza, marca Román, el rebote pertenece a Gona Lugo, movió sobre punta derecha, avanza Nacional, se mete en esa zona, marca, jugando sobre punta zurda Valdés, se le va la pelota, a ver qué dice el juez, el árbitro del partido, y corresponde saque de costado para la visita sobre la izquierda. Diego, y dando crédito a lo que decías, José Saturnino Cardoso es el segundo goleador histórico de la albirroja, con 21 tantos convertidos en 73 encuentros. Luego lo sigue Cristian Riveros con 16. Miralo a Cristian, Víctor, ¿eh? Sí, Cristian Riveros hizo muchos goles de pelota parada, por sobre todo. O sea, centro, golpe de cabeza, definición en segunda jugada tras córner, pisó mucho posiciones ofensivas. Hay un gol que hace en el Mundial Sudáfrica 2010, por ejemplo, a Eslovaquia. Así que Cristian Riveros, mira que me sorprende ese dato, no pensé que iba a ser el tercero que iba a estar en el podio, pero sí, recordando rápidamente, hizo varios goles que festejamos bastante en la selección. Sí, señor, la pelota larga arriba, golpe de cabeza, va buscando esa pelota, se mete en esa zona, se mete Morínigo, cruzando la acción, falta no, dijo el árbitro, la va buscando Morínigo para Trinidense, está sobre punta derecha, marca en esa zona, se mete Ramírez recupera para Nacional, movió la derecha, va cruzando la marca Melgarejo del Trinidense, juega sobre punta zurda, buscó para Morínigo, pierde la pelota, la va buscando Ramírez, el árbitro pita, falta, tiro libre para el tricolor. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla, Fácil Marca Paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho, con Amigos Asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, aquí en la visera, el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
Recordando que el 2 de mayo le ganó 2-0 a Rubeñón. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe. Filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuos, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo, hierro. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Monumental. Estamos en la 1080 de toda su plataforma. Saludo a todos los que están en sintonía a través de X, también por YouTube. Todas las vías de plataformas por Monumental. Fútbol a lo Grande. Sí, Víctor Villalba. Sí, quería apuntar el trabajo de Hugo Adrián Benítez en este arranque de partido, porque en la teoría son dos puntas Hugo Adrián con Roque, pero retrocede bastante Hugo Adrián. Casi que me hace acordar, ya que comparamos un poco Bernay como técnico en la mejor versión de Guaraní el año pasado. Remata el arco, espérame, Víctor, remata el arco, se desvió. Hugo Adrián Benítez le pegó, se desvía esa pelota. Se desvió en Cañete, tiro de esquina, Víctor. Justo apareciendo atrás, y ahí lo quería comparar un poco en la mejor versión de Guaraní con Bernay, el puesto en el cual arrancaba Fernando Fernández. A veces arrancaba suelto, tipo de 10, a veces en posición de interior. Se nota que esa es la misión que hoy le encomendó Bernay, por lo menos en estos primeros minutos. Hugo Adrián tiene que bajar a buscar juego, Roque obviamente como referencia. En esta fue el centro de la derecha, altura de media luna, en velocidad remate de Hugo Adrián, es córner para Nacional. ¿Quién le pega a Fernando Gaona, Lugo? Así mismo es Gaona Lugo el que le pega en el lado derecho. Muy bien, tiro de esquina para el tricolor. Tu Pirubicea, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Gaona Lugo. ¿Qué pasa con el árbitro Víctor Villalba? Pasa que se ponen todos a rodear al arquero Dufour, por eso hay advertencias, porque están cerca del arquero, se están sujetando. Seguramente se cobrará falta si es que no lo dejan mover al uruguayo de Trinidad. Ahora sí, pelota Gaona Lugo al centro, golpe de cabeza, pelota entró del área, remata al arco, le pegó mal remate. Vargas, será tiro de portería para Trinidense. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por el fondo sale Dufour. Señoras y señores, repito, el partido está igualado a 0. Estamos acá en la visera. Estamos con todos los compañeros para este juego internacional y esportivo trinidense. Sale Valdés. Valdés movió por el medio. Va cruzando, se mete Jana. Jana juega bien para el tricolor. Pelota sobre la izquierda, marca Melgarejo. Está sobre punto zurdo. Ahí va el cruce justamente Gaona Lugo. A ver qué indica el juez. Será saque de costado para la visita. Punta izquierda el sector defensivo. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Coco se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Saque de costado sobre punta sur. Pertenece Esportivo Trinidense. Melgarejo el encargado. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Indolanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100. WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana. Así quiero estudiar. Así es la americana. La pelota al medio sale sobre zona derecha. La va buscando a Bruno Valdés. Le pegó, tiró pelotazo largo para el fondo. Se mete Ryan. Hay marca sobre punto sur. Ahí va Tomás Gutiérrez. El rebote pertenece otra vez a Lucas González. Este jugó para Morenio. Avanza el equipo trinidense. Juega para Melgarejo. Levanta la cabeza el 4. Juega por el fondo para Valdés. Se manda arriba Valdés para el equipo de la visita. Juega para el Beto. El Beto otra vez pelota para el fondo para Bruno Valdés. Va con esa pelota. Va al trotecito. Juega bien pelota sobre punta zurda. Va cruzando la acción. Se mete en esa zona Gaona Lugo. Se le va la pelota a Gaona. Lateral para Triqui. Sector preferencia. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Amistoso del albirroja de cara al Mundial. Paraguay recibe a Nicaragua el 5 de junio a las 19:15 en el Defensores del Chaco. Bueno, ¿cómo está Huracán? Fíjate si está jugando Oscar Romero, si pertenece, si, de hecho, si sigue siendo titular Oscar, si ya ingresó Ángel Romero, su hermano, los Mellis. Un partido fundamental está ganando Diego Martínez, ex Cerro Porteño, dicho sea de paso, sigue ganando Huracán a Boca 1-0. Rodrigo. Así es, y sí, quiero corregir nomás algo ahí. Todavía no ingresaron ninguno de los Romeros, Diego. Ángel por un lado y Oscar por el otro todavía no están en cancha. Van 2 minutos de juego de la segunda etapa. Sigue ganando con gol de Gil Huracán a Boca Juniors. Bueno, excelente. Entonces ojalá puedan jugar tanto Oscar como Ángel los Romero. A eliminación directa por ahora. El Globo le está dejando el Ceneice, eliminándole justamente en los playoffs. Con esta victoria por la importancia de los paraguayos, Huracán ingresa a los cuartos de final del torneo de la Liga de Argentina. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Iván.
Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. ¿Qué te está diciendo el partido por ahora, Víctor? Mejor arranque de Nacional, como era de suponer, es el equipo que quiere marcar las riendas del encuentro. Tuvo la situación de Hugo Adrián Benítez que impactó en el central Fernando Román y fue al córner. Seguidamente no pudo concretar un remate directo del tiro de esquina, pero el dominio hasta ahora viene siendo de la academia. Trinidense por ahora con la misión de contener, todavía no tuvo posesión. Ojo con esta. Camacho. Fuera. Morínigo, la asistencia de Camacho. Bueno, y de Camacho, malogró Camacho, digo, por lo que es Camacho, Víctor Villalba. Y mira cómo son las cosas, Diego, porque acababa de decir que el dominio de Nacional y era una salida limpia de la academia. Se complicó Sebastián Vargas, hizo un cambio de frente pretencioso, quedó corto, recuperó Morínigo, se la pasó a Camacho y Camacho quiso hacer una genialidad. Lo vio adelantado a Santiago Rojas, se la quiso colocar por arriba, pasó a centímetros del poste. Empezó mejor Nacional, pero casi el primero lo grita Trinidense. La pelota, zona derecha, sale en esa zona. Feliu juega para Nacional, pelota larga al fondo arriba, mitad de terreno. Camiones JMC adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto adiós, evolucionamos juntos. Saque de costado, punta derecha, pertenece a la academia. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Respaldamos lo que más importa. Tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Estamos atentos, Rodrigo, digo, por la importancia, me parece, es la importancia. Si ingresan algunos de los paraguayos, tanto Oscar en Huracán como Ángel de Boca, fíjate en ese detalle que no es un dato menor. Porque Ángel también está buscando un lugarcito en el Mundial. Claro, es mucho más difícil lo de Ángel, pero ¿por qué no? Hay tiempo aún. Pelota sobre la derecha, saque de costado, pertenece a Nacional. Mes de la Madre y en Caja Mutual, afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones, un termo de regalo más info al 021-218-4000, Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Y un dato no menor, se lesionó, lo dijo Rodrigo al minuto 23, si mal no recuerdo, Adam Vareiro. Del primer tiempo, hay que ver lo que tiene Adam. Me dijo Víctor también que salió llorando justamente Adam, que es un jugador que está en ese proceso, en esa oportunidad de estar en el Mundial, lo está rindiendo, hace goles en Boca, es titular en el equipo de Úbeda, pero salió lastimado, llorando, y hay que ver el parte médico de Adam Vareiro, delantero paraguayo que juega en Boca Juniors. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Aquí en la Vicena, el señorico, por ahora el partido sigue 0-0. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La pelota por el fondo, va saliendo el equipo ñuense. ¿Qué digo? El equipo trinidense. Hablando del equipo ñuense, ganó el 2 de mayo. El Gallo le ganó 2-0 a Rubeño. Enciende los momentos con Upisa. Prueba la auténtica toscana Upisa, llena de sabor. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota sobre la izquierda, sale Tomás Gutiérrez para Nacional. Levanta esa pelota, Tomás, golpe de cabeza de Roque, puso sobre punta izquierda. Se metía Prieto en esa zona. Va la marca, pelota de Vargas. Vargas tiene para el tricolor, juega pelota al fondo para Aquili. Santiago Rojas está con esa pelota, Santiago juega. A ver qué hace, movió, dejando para Cañete, coloca, levanta la cabeza, va al tontecito, lento desplazamiento. Se moviliza Cañete de Nacional, moviendo el pase bueno para Feliu, toca bien la academia. Gaón se conecta con Feliu, la va buscando Jana Fabricio, juega al 8, levanta, colocó por el piso, ¿está el gol o no? A ver, Prieto. Y el arquero, tremendo Dufour. Dufour le saca el gol. Le saca el gol a Prieto, Víctor Villalba. Qué tapada del uruguayo Dufour, porque le pegó bien, le pegó con fuerza a Richard Prieto.
La jugada por el sector derecho, nuevamente protagonista Gaona Lugo, el centro, atropella en el área a Richard Prieto, control con zurda, remate con derecha, mano salvadora de Dufour. Esta fue clarísima, Nacional ahora sí haciendo uso de la buena posesión, llega a terminar esta jugada y se mostró bastante cerca de concretar el primero. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Vino el centro, pelota a la derecha, otro tiro de esquina. Sí, se fue. Dijo el árbitro, o corresponde salida. Saque de arco, pertenece al equipo del Trinidense. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, las camionetas al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @ Volkswagen Paraguay. Los partidos para mañana en la intermedia. Benjamín Aceval enfrentará a Encarnación. Y el Deportivo Capiatá jugará frente a General Caballero de Juan León Mallorqué. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en la 1080 Radio Monumental y toda su plataforma. Más de 1.500 personas conectadas a través de X. Es decir, esas 1.500 personas están escuchando el partido. Pelota sola punta, Sura. Muchísimas gracias por esa inmensa preferencia hacia Fútbol a lo Grande por Monumental, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio se mete Feliu. Pelota en la marca sobre punta zurda. La va buscando Gaona Lugo. Está pegadita en la raya. Corre Gaona. Va picando bien, se mete. Fondo de cancha. Logró el centro. Tiró, se desvió. Tiro de esquina para el tricolor. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Fernando. Aquí se dio una particularidad. Un ex Nacional acaba de llegar a la tribuna. Se trata de Juan Fernando Alfaro. Muy bien, excelente. Juan Fernando Alfaro. Correcto, Víctor. Está en este escenario. Así es, ex Nacional, hoy en Olimpia. Él y su hermano jugaron juntos en su momento aquí. Su hermano está en Banfield, ahora Juan Luis. Es así, la pelota al tiro de esquina de Gaona Lugo, golpe de cabeza, rechazo en esa zona del Beto. Pelota a la derecha, se mete Vargas para el tricolor. Vargas le pegó, tiró, buscó, mal remate, tiro de portería para el Trinidense. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la Alberroja. Ron Fortín Coco se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Ojalá pueda hablar, Fernando, tu tocayo. ¿Qué decís, Fernando? Vamos a hacer el intento luego en el medio tiempo. Sí, señor. Bien, Fernando. Sí, señor, es así como dice Fernando. Ojalá tu tocayo pueda hablar. Luis Fernando Alfaro. Juan Fernando Alfaro. Así es, Víctor, ¿verdad? Sí, Juan Fernando Alfaro, exactamente. Que mañana no va a jugar. Mañana Olimpia equipo alternativo. Mañana vamos a ver, por ejemplo, a Lucas Morales, Sebastián Ferreira, entre otros jugadores. Muy bien. Tiro libre. ¿Quién está en el piso? El 4, Melgarejo, Fernando. Se recupera el lateral izquierdo. Así mismo estaba caído Diego Melgarejo, pero ya se recompuso. Muy bien, pelota al fondo, Dufour, corresponde salida para Trinidense. Ofertas para mamá, ven y compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetros y 50 gift card para renovar tu hogar. Una cuota de regalo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Tamos Main hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Muy bien, el 2 de mayo le ganó 2-0 a Rubieño. En Rumbo estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbo CCA de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos en la visera, por ahora el partido está 0-0 Nacional contra Trinidense. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Celebra mamá con Bancob y aprovecha hasta el 30% de reintegro en tus regalos. Bancob crece desde la raíz.
La pelota de Adrián Benítez. Coloca el centro, marca Bruno Valdés. Pelota al medio. La va buscando en esa zona, mitad del terreno. Viera tiene para Trinidad. Pone pelota a fondo para Román. Román dejó para Cañete. Pelota cortita. Otra vez juega para Román. Va por el fondo. Juega, movió. Entregó por el piso. Juega pelota para el fondo. Sale Dufón. Sale el portero Yorúa. El arquero uruguayo que tiene Trinidad. Se baja sobre la izquierda. Está dejando cortita para Bruno Valdés. Va al tontecito Valdés para Trinidad. Se levanta. Juega a derecha. El pelotazo sonado por el fondo. El pase es muy bueno. Entregó para Cañete. Corre y peligro. Se tiene otro Trinidense la pelota, marcó Prieto, pelota sobre la izquierda, juega otra vez Trinidense en esa zona del campo de juego. Viera tiene, levanta la cabeza, fue Lucas González, pone para Alberto, movió de primera, no hay falta, no, y marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Víctor Villalba le pegó el 4 de aire, Melgarejo. Así es, terminó la jugada Diego Melgarejo, por derecha atacó Trinidense con Axel Cañete, centro, fue al salto el jugador Gustavo Viera, no llegó y en el rebote le quedó de sobrepique el balón a Diego Melgarejo por encima del travesaño. Dio la sensación que lo tenía todo bajo control el golero Santiago Rojas. Repito esto, posesión favorable a Nacional, pero ya tuvo dos generadas en réplicas, en salidas rápidas el elenco de Trinidense. De momento es agradable el partido. ¿Puede tener más ritmo? Sí, claro que sí. Pero tampoco está aburrido este inicio de cotejo entre Nacional y Trinidense. Muy bien, el partido está 0-0. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 788 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Tiro libre en territorio académico. Tiro libre para la visita. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas Cumo, 320% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en Redes Cumo. Amarilla para Feliu, Fernando. Así mismo, amarilla para el 21 Nacional, Juan Feliu. Muy bien, correcto, tiro libre, señoras y señores. Es un tiro libre para Trinidense. Camacho le va a pegar de zurda, de derecha hacia el Beto. Ahí dialoga, el Beto conversa con Camacho a ver quién le pega. Y si llega el primero, y va al VAR, y va Víctor Villalba, el árbitro. A mí no me parece jugada de roja. Pierde la pelota Feliu, se complica solo y lo sujeta a Tomás Rayer. Iba en una buena posición como para encaminarse hacia el área, pero estoy casi seguro que había por lo menos dos jugadores de Nacional hacia el costado que podían llegar a equiparar la carrera de Rayer. Y hablamos de 3/4 de cancha, tampoco era en la entrada del área. Yo no estoy de acuerdo, no me parece jugada de roja. Viniendo de Carlos Paul Benítez no me extraña porque últimamente ha sido impresionable Carlos Paul, pero a mi criterio con amarilla absolutamente basta la defensa. Bueno, ahí va el árbitro, a ver qué dice el árbitro. Le va a expulsar. Va a anular la amarilla y va Feliu. Expulsado entonces el lateral derecho. A ver, nosotros no tenemos monitor acá. ¿Cómo viste vos, Rodrigo, la acción? Realmente no me da para roja, no me cierra tampoco Diego. Es más de amarilla por las repeticiones que estamos viendo. Bueno, correcto. Ahí va el árbitro, Fernando, la tarjeta roja para Feliu. Fernando, te escuchamos. Así mismo, expulsado Juan Feliu. Y aquí a mi lado las señoras están dedicando y no podemos al árbitro ahora mismo. Víctor La verdad Villalba. no estoy de acuerdo. Sin ver repetición ahí Rodrigo tiene el monitor, pero para mí había más jugadores de Nacional cerca. No, es decir, no de frente, pero por lo menos para correr al costado y tratar de equiparar la carrera. Y me parece lejos. No era una posición manifiesta de gol ni algo inminente. Me parece que exageraron un poquito con esta tarjeta roja. Víctor. Sí, Nacional se estaba complicando más de la cuenta. Ya la tercera mala salida, pierden una pelota en su campo. Rayer fue el que roba. Pero insisto, ahí Rodrigo me va a confirmar o va a decir otra versión, pero a mí aquí en cancha con amarilla es suficiente. Sí, Rodrigo. Asimismo, acá está mostrando constantemente ahora las repeticiones de diferentes ángulos y realmente hay un leve contacto de la mano de Feliu, la mano izquierda sobre el hombro izquierdo, pero no es ni siquiera un jalón. Realmente no se ve no se ve un corte brusco, no se ve un estirón.
No, claro, no, Rodrigo, no pero entiendo. lo que tenemos que determinar es si iba solo rumbo al gol, porque está bien, No, señor. lo baja con ese brazo. No, pero no, para mí tenía había jugadores, ¿verdad que había alrededor? Así es, tenía a la izquierda y a la derecha. De hecho, entrando al área tenía el central cubriendo ese sector. Muy bien, correcto. Expulsado entonces Feliu. Queda con 10 Nacional. Es una pena porque venía jugando muy bien Feliu en esa zona de lateral derecho. Tiro libre para Trinidense. Smart Medallo con Bueno, con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro según tu nivel Bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premios de Short Vive llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short Vive, sponsor oficial del Albirroja. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. La pelota a la derecha, va saliendo Cañete. Cañete juega para el tricolor, se le va la pelota, saque de costado, ahora pertenece a Trinidense. Los martes son días de ahorro en el Ahorrazo con tarjetas crédito, pizza clásica, oro o cabal. 15% de descuento. El Ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sí, Fernando. Inmediatamente después de la expulsión, Víctor Bernay lo mandó a calentar a Carlos Espínola y Mauro Coronel. No sé si se atreverá a hacer un cambio tan temprano. Por ahora rearma con Alexis Cañete de lateral, Roberto Ramírez de zaguero central. Pero Roberto no es de esa posición habitualmente, por eso no consideraría descabellado que reordene las piezas. Puede jugar Espínola de lateral, entra Cañete de central, o en caso de que sea Coronel el elegido lo va a mantener al 3. Alexis Cañete jugando por derecha. Yo la verdad sigo sin poder creer que haya sido jugada de Roca. Insisto que no era una posición manifiesta de gol, había jugadores en los alrededores, no era algo inminente, algo que sí o sí, si no cortaba Feliu iba a ser gol o una jugada clarísima. Creo que se dejó llevar por la indicación de Carlos Paul. Con la amarilla bastaba y sobraba aquí en Cancha de Nacional. Contigo, Juan. Apostal es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Acá es penal, sí, Camacho. El penal es de Gaona Lugo. Fernando. A mí Gaona. me pareció que fue Roberto Ramírez la mano que cobró el árbitro. Perdón. Ramírez, hay una mano de Ramírez, Víctor. Sí, Roberto Ramírez, que es el que va a reclamar la jugada en la cual le encaraba por el sector izquierdo dentro del área Néstor Camacho, y noto la resignación de los jugadores de Nacional, por eso me hace pensar que aquí no hay discusión, porque si ellos no estaban de acuerdo obviamente iban a estar ya frente al árbitro, y como todo mal, en un ratito, en 5 minutos se descompensó Nacional. Juan Feliu, Roberto Ramírez y Trinidense ante la magnífica chance de abrir el marcador. Aquí en Barrio Obrero va a ejecutar un especialista, Néstor Camacho. Penal, pertenece a la visita. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Camacho. Camacho, anota o no. Gol. Deportivo Trinidense. Fuerte remate de Camacho. La pelota fue a la izquierda del portero Santiago Rojas y pasa a ganar Trinidense de tiro penal. Que bien ejecutó Néstor Camacho. Pasa a ganar la visita Trinidense. ¿Sabe cómo está la cosa? De tiro penal. Néstor Camacho. Trinidense 1. Nacional 0. Monumental. Probablemente Trinidense no está jugando como pretende, pero está sacando provecho de las concesiones que otorgó Nacional, porque Nacional solito se complicó en el fondo, ya tuvo un expulsado, ahora una jugada en un penal evitable, por así decirlo, y Camacho definió bien. Cuando agarró la pelota bastante decidido por su experiencia, había altas probabilidades que pueda llegar al gol. Festeja el Sportivo Trinidense, buena ejecución de Néstor Camacho, y lo que no era el mejor de sus partidos para el elenco visitante se convierte en algo con todo a favor. 1-0, 11 contra 10,
Veremos cómo lo trabaja Trinidense, que ya se pone en ventaja aquí en cancha de Nacional. Momento del gol. 28 minutos, primera etapa. La pelota para Nacional. Se mete Gauna Lugo, le pegó. Va un rebote, pelota al medio. Huracán Boca, ¿cómo sigue? Te digo, Diego, cómo sigue el partido. 1-0, 67 minutos de juego. ¿Están los paraguayos o no al campo? ¿Ingresaron o no? Todavía no. El único paraguayo en campo es Milton Jiménez, que ingresó por Vareiro. Bueno, nacionalizado. Nacionalizado. Correcto, Sí. hay que decirlo eso. Es nacionalizado paraguayo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-0, ganando Trinidense. Y su seguros Chaco. Monumental. Cambia Nacional, Fernando ahora. ¿De quién se trata? Así mismo, el elegido finalmente por Beinay, Mauro Coronel, para intentar reacomodar un poco su equipo. Coronel, ¿qué número tiene? El 26. Víctor Villalba. Y yo quiero ver a quién termina sacando. No creo que lo saque a Roberto Ramírez porque le va a ser útil en el medio. Y no creo que prescinda de alguno de los puntas. Y si vamos a una cuestión de movilidad, yo creo que debería quitar a Roque, pero la verdad veo poco probable que se anime a quitarlo a Roque Santa Cruz en el primer tiempo del partido. Sí, con esto va a quedarse Alexis Cañete como lateral derecho. Va a entrar como central Mauro Coronel junto a Tomás Gutiérrez. Se va a levantar el tablero. Vamos a ver quién es el que se retira. Roberto Ramírez. Mira, Roberto Ramírez. Todo mal para Roberto en esta media hora inicial. Se va lamentándose el volante central cedido a préstamo de Cerro Porteño. Con esto va a pasar a jugar de volante central Richard Prieto, acompañando a Fabricio Jara. Muy bien, gana el Trinidense 1-0. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General 10 640, teléfono 496-553. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recordamos que fue expulsado Feliu. A partir de ahí está con 10 Nacional. Gana la visita por 1-0. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Ball. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Sheporemoy. La pelota por el fondo, sale Cañete para el tricolor, juega pelota larga sobre punto derecha, golpe de cabeza de Melgarejo, juega por el medio. El árbitro pitó falta, tiro libre para la Academia. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Gildi llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildi Ferropar, construyen contigo. Muy bien, está perdiendo Nacional. Trinidense con esta victoria, ¿cuántos puntos suma Trinidense, Rodrigo? Trinidense con esta victoria suma 29 puntos, se pone en la quinta posición de la tabla. Correcto, muy bien. Tiro libre para la Academia del Fondo. PSP, la marca del grupo Luminotecnia, con soluciones en iluminación LED, climatización, protección eléctrica. PSP, conectando tu vida. AppOvo presenta reconexión y reintegro. 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en appovo.com.py. Muy bien, de penal con Héctor Camacho gana Trinidense por 1-0. En Wally nos renovamos, tu billetera digital siempre, pero renovada. Descarga Willy y descarga Wally, aprovecha y maneja tu plata fácil. El servicio proveído por Netel Paraguay S.A. Muy bien, la pelota al medio sale Jara, viene buscando esa pelota para Prieto, levanta pelota Solaro para el fondo, va cruzando en esa zona, se metía Melgarejo, pelota a la derecha, a ver qué dice el juez, corresponde saca de costado, punta zurda y pertenece a la visita sector defensivo. En Licey encontrá promociones especiales para mamá, descuentos hasta del 60% y reintegro con bancos para sorprenderla. Licey, especialistas en tecnología. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Muy bien, mañana prosigue la fecha con 2 partidos. San Lorenzo, Olimpia de Fondo, Luqueño, Libertad. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Saque de costado, pelota larga al fondo, golpe de cabeza, marca Melgarejo, deja cortita pelota a mitad del terreno en zona media, está corriendo, se mete Camacho, primero llega Gutiérrez, está llegando esa pelota Tomás Gutiérrez, o Tomás Gutiérrez, creo que es Tomás. Bueno, pelota larga a la derecha, ¿qué pasa, Víctor? Nosotros por costumbre le decimos Tomás, pero en realidad su nombre tiene una TH que es más inglés, así que debería ser Tomás.
Sí, señor, es así, es así. La pelota viendo para Bruno Valdés. El rebote. Va corriendo sobre punto Zuna. Hugo Adrián Benítez. Llega a correr Cañete. Será saca de costado. Punta derecha para Trinidense. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Gabriel Concepción. Mili Empeños. Y la medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS. Cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. 2 de mayo le ganó a Rubeño por 2 goles contra 0. Tenemos calentadores Peisa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Con gol de penal de Camacho gana Trinidense Nacional 1-0. Y su seguros Chaco. La pelota a la derecha, va buscando en esa zona, se mete Cañete, pide González, se está dejando sobre punta derecha para Tomás Rayer. Otra vez Rayer juega para Cañete. Cañete levanta la cabeza, juega a la derecha, está dejando cortita en zona media. La viene buscando en esa zona Bruno Valdés. La pelota para Valdés, el zaguero central del equipo trinidense pone para Alberto. Otra vez para Valdés, juega a la derecha, está dejando cortita, buscando el mitad del terreno. En esa zona del campo de juego tiene Alberto, levantó, pelota en la área sobre la izquierda para Morínigo. Búscanos el segundo, se mete Camacho, lo hace rebotar a Coronel, pelota en costado, offside, indirecto a Víctor Villalba. Así es, quiso profundizar todavía Morínigo con Camacho y estaba un pasito adelantado. El 7, hasta ahora autor del único tanto de este partido. Trinidense va a tener que jugar un poquito más con la desesperación de Nacional. Trata de ser rápidamente ofensivo y me parece que puede dar alguna secuencia más o tener alguna secuencia más de pases como para jugar con los nervios de Nacional. Se sabe que la academia es la obligada a partir del gol de Camacho, está perdiendo 1-0, Trinidense tiene un jugador más, por eso yo imagino que en estos minutos finales del primer tiempo va a trabajar de otra manera el equipo de Arrua al partido, como para ir cerrando esta primera etapa y llegar con una buena perspectiva al arranque del segundo tiempo. Muy bien, gana Trinidense 1-0 Nacional, la pelota al medio, Gaona se metió, marca el de Trinidense, estilo de esquina. Tupirubicia, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, está ganando Trinidense, gana 1-0, tiro de esquina para el tricolor. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Es Prieto el que le va a pegar, es Prieto, tiro de esquina. Vamos a ver si Nacional empata en esta pelota quieta. El árbitro va a autorizar, José Méndez, una expulsión que generó polémica por parte de José y del VAR. Está Carlos Paul Benítez, pero de hecho el árbitro tiene la última palabra. El árbitro de campo, bueno, le dio la derecha a Carlos Paul. Epa, cuidado. ¿Qué pasó acá, Víctor? Terminan reclamando un brazo en la cara de Hugo Adrián Benítez. Fue Lucas González, el de la jugada. Igual no es una acción revisable porque fue afuera del área. A mí me parece que el típico movimiento accidental, salto, lo termina tocando de manera accidental por la inercia del momento. Quedó muy sentido Hugo Adrián Benítez. Eso sí, no es revisable, reitero, porque no fue dentro del área. Minavernay, le está diciendo quién es el cuarto árbitro, Fernando, de este partido. Carlos Piereo. Le está diciendo de todo Víctor Villalba. Por el gesto que le hace le sigue reclamando la roja y yo estoy de acuerdo con Bernay. No, era situación de roja y eso cambia radicalmente la historia del partido. Encima Nacional había empezado mejor, se encuentra con un expulsado, para colmo de mal, 3 minutos después un penal en contra. En ese sí no hay nada que discutir, pero la roja te cambia cualquier planificación y ahora tiene mucho trabajo por hacer Nacional si es que quiere empatar este partido. Contigo, Juan. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos e Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, acá tiro libre pertenece a Nacional. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada, el Quincho, con Amigos Asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada.
Pichu Nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, deliciosamente natural. Muy bien, repito, señoras y señores, gana Trinidense por 1-0. En San Justo Hierros, ángulos, planchas, las chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro B. Ventas al 0983 3088 13. Redes San Justo Hierros. Yogur natural de la Holanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural la Holanda, natural como vos elegís. Va el árbitro junto a José Arrúa, Fernando. Lo amonesta José. Así mismo lo termina amonestando a José Arrúa, que está también insistente, reclama mucho como reclamó Víctor Bernay, pero yo no sé qué estaría reclamando José Arrúa. La jugada que reclamó recién, él indicaba que había una sujeción contra Tobías Morínigo. A mí me parece que en realidad está bien que no haya cobrado, era muy chiquita esa jugada. Se nota que Morínigo quiso impresionar al árbitro, recuperó la pelota Gaona Lugo, fue cerca de Arrúa. Entiendo que es esa la que reclama, tampoco da para volverse loco por esa situación. Se gana la amarilla el técnico de Trinidad. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, la visita de Penal Camacho gana Trinidense 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Muy bien, la fecha prosigue mañana con San Lorenzo Olimpia de Fondo Luqueño Libertad. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Solo Cañete el zaguero. De aire, cerca del poste derecho, Víctor Villalba. Se perdió lo que era el empate. Ahí se notó el alma de zaguero central que tiene reconvertido a lateral derecho en este partido. Fue profundo, centro desde la izquierda de Sebastián Vargas. Completa la jugada Alexis Cañete y no logra direccionar correctamente el balón. Ya lo noté vencido a Dufour, que lanzó una plegaria al cielo y se terminó salvando el Sportivo Trinidense en esta situación. Muy bien, esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en la Monumental en 1080m y todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía. Especialmente en X, Twitter, también estamos por YouTube. Gana Trinidense, gana la visera 1-0. Las temperaturas bajan y Alpecince levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecince, donde hay salud, hay todo. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu Gaona hogar. Lugo, Dufour. Y detrás estaba Roque. ¿Cómo viste la acción, Víctor Villalba? Quiso definir de cachetada Orlando Gaona Lugo. No sé si tomó la mejor decisión, me parece que no, porque al final desvió levemente la pelota y fue mansita a las manos de Matías Dufour. Se hace importante Nacional por izquierda. Ya pasó más de una vez Sebastián Vargas creando peligro, dos centros decisivos que sus compañeros no pudieron concretar. Muy bien. Seguimos contigo, Juan. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguros, sentí la confianza. Colección Shell Albirroja de Playmobil. Lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Aquí me aclara Rodrigo la amarilla a Rúa, él vio la repetición ahora. En realidad es porque tira una botella de rabia, grita para reclamar y tira una botella al césped. Y generalmente esos gestos son inaceptables para los árbitros, por eso el cuarto advirtió a José Méndez de la situación y lo amonestó a José Arrúa, técnico de Trinidad. Bueno, correcto. Se puso la capucha Juan Fernando Alfaro, como haciéndote del camuflallado. Creo que así se dice, camuflallado. Mira que no descarto que sea Juan Luis, Diego. Acuérdate que son gemelos. Ahí Fernando va a tener tarea para el entretiempo. Le va a preguntar directamente quién sos. Porque en realidad son igualitos, ellos son gemelos. Entonces se presta la confusión entre Juan Fernando yo creo que y Juan Luis. Pero si vos dijiste que no está concentrado, yo creo que Juan Fernando Alfaro. No sé si no está concentrado, no va a jugar de titular. Pero es más probable que sea Juan Luis. Tengo entendido que Banfield ya se eliminó. Sí, se eliminó hace rato. Entonces podría ser. Por eso no descarta ahí. Dejamos la misión para nuestro compañero Fernando en el entretiempo. Muy bien. Está camuflado, una capucha negra, como diciendo, ¿sabes qué? Me hago del distraído, me hago, ¿sabes qué? Para que nadie me reconozca, pero ya está. Si vino con la señora Nubia, habló con la señora Nubia, se acercó con ella, y ahí ya muchos colegas se dieron cuenta. Es lectura comprensiva, no hace falta el que lo conoce a Juan Luis Fernando o a Juan Fernando sabe de quién estoy hablando.
Gana Trinidense por 1-0, Juan. En Luque llegamos, afiliate, activa tus tarjetas de crédito, te regalo la remera de Luque, matrícula exonerada, más info al 021-218-4000, Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Bono Nacional con un hombre menos, creo que busca, que intenta Víctor. Es más, está jugando mejor que Trinidense. Sí, asume una postura peligrosa Trinidense. Entiendo que la planificación inicial era así, jugar de contragolpe, cerrar circuitos en media cancha, tratar de lastimar en velocidad. Pero estando con uno más, pensé que iba a cambiar el método. José Arrua tiene la ventaja, insisto, eso también es favorable como para seguir refugiado. Pero lo está llevando, lo está arrinconando Nacional, ya tuvo 2 situaciones importantes, quedan los últimos minutos, imagino que por lo menos 3 se van a adicionar en este primer tiempo. Sí creería que para la segunda parte debería cambiar un poquito de esa forma Trinidense, o si no podría exponerse a que lo empate Nacional. Marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. Muy bien, gana Trinidense, gol de Camacho, gana 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando. Sí, Diego, finalmente terminó llegando solamente 2 minutos del cuarto árbitro. Correcto, muy bien, 2 minutos más. Entonces, si esto termina su primer tiempo, pelota a la derecha, está el empate. ¿Cañete está? No está Cañete, no está. Es la segunda de Cañete, Víctor Villalba. Sí, de vuelta quiso probar al arco, esta vez eligió mal. La primera sí era bastante preferencial la posición para rematar al arco, pero en esta tenía 2 entrando al medio, a Roque y a Hugo Adrián. Roque abre los brazos reclamando esa situación, le pegó mal encima a Alexis Cañete. Muy bien. Contigo, Juan. Porque mamá y papá lo valen, sorteamos 100 millones en efectivo, 50.000 guaraníes de compras y generas cupones, pasos y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Muy bien. Se me cayó la radio, pero la radio, por lo visto mi radio es muy fuerte, porque cuidado. No pasó nada. Tiro libre para el tricolor. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. ¡Está Gauna! Dejó a Cañete, busca a Cañete. Bueno, Cañete. Esta no es la noche de Cañete, Víctor Villalba. Y esta era mucho menos para rematar al arco. Se tuvo fe, optimista Alexis Cañete, se nota que quiere a toda costa su revancha y marcar un gol. Ahora estaban 3 en el medio. Le quedó de sobrepique, no estaba en una buena posición para disparar al arco. Al final el remate le salió al medio directamente a las manos del golero Dufú. Señoras y señores, termina primer tiempo. Trinidense la visita, le gana Nacional por 1-0. En este momento acaba de ingresar Oscar Romero en Huracán. Van 85 minutos de juego. Nuestro compatriota ingresó por Gil, el autor del gol con el que Huracán gana 1-0 a Boca Juniors. Decíamos, terminó primer tiempo, Trinidense le está ganando a Nacional por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor Fernando en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta Fernando Cáceres, queremos develar el misterio si es Juan Fernando o Juan Luis Alfaro el que está aquí en cancha de Nacional. Adelante, Fernando. Sí, estamos justamente aquí con Juan Luis Alfaro para sacarnos las dudas. Le escuchamos al jugador de Banfield. Y por sentimiento, por el cariño que le tiene la gente nacional. Sí, exactamente. Tengo muchos amigos y la verdad que es lindo venir a verlos. Me trae muy lindos recuerdos. Y con respecto a lo de mi hermano, la verdad que me pone muy feliz. O sea, yo sé todo lo que él trabajó desde muy chico, los dos trabajamos mucho. Y ver que todo ese esfuerzo tiene su fruto, la verdad que a mí me pone muy feliz. ¿Hasta cuándo es tu vínculo de Banfield? Tengo hasta diciembre. ¿Hasta diciembre? Sí. ¿Querés volver a Paraguay de vuelta? Sería lindo, sí, la verdad. Bueno, esto obviamente son cosas que se hablan con el representante. Pero bueno, sí, yo tengo mucho cariño por Paraguay, así que nada, me encantaría, sí. Muchas gracias. Ahí está Juan. Juanfer,
Juan Luis, discúlpame. Yo te quería preguntar también, ¿hasta cuántos días más Paraguay? Y probablemente esté una semana. Sí, a venir a ver a Nacional, venir a ver a un par de amigos que tengo acá. Y nada, pasar tiempo también con mi hermano, que hace mucho que no lo veía. Así que nada, disfrutar un poco y veremos, seguramente una semana estaré. Una semana entonces te quedas para visitar a la familia, visitar a los amigos y también para aprovechar y quedarte un poco con la familia, ¿no? Después de lo que fue el campeonato argentino hasta ahora, ayer nos enteramos de la clasificación por Copa Argentina, ¿no, de Banfield? Sí, y bueno, a ver si como alguna sopa paraguaya o un chupabatú también. Dale, muchísimas gracias. Volvemos contigo, Diego, después de lo que fue las palabras de Juan Luis Alfaro, jugador de Banfield. Está unos días aquí en el país visitando a su antiguo equipo nacional. Gracias, Fernando. Entonces, Juan Luis Alfaro, el que está de visita, observando a sus ex compañeros aquí en el estadio Arsenio Erico. Terminó el primer tiempo, victoria del conjunto de Sportivo Trinidense por 1-0, tanto convertido por Néstor Camacho de tiro penal. Y un partido que cambió totalmente a partir de la expulsión. Venía bien Nacional, tuvo alguna de contragolpe trinidense. Sí, previamente ya se había complicado en el fondo el equipo de Bernay, como que algo iba a suceder que genere situación peligrosa a favor de Trinidense. Falló en una Sebastián Vargas, perdonó Camacho, falló en otra en salida Tomás Gutiérrez y no pudo completar el ataque el Sportivo Trinidense. Y en la tercera se da una mala salida, esta vez Felió el involucrado, pierde la pelota, se la recupera Rayer, avanza en dirección a la portería. Yo insisto, para mí exagerada la tarjeta roja, no me voy a cansar de decir eso porque había más compañeros del defensor de Nacional corriendo en dirección a ir al cruce del jugador de Sportivo Trinidense y ahí aparece el llamado del VAR con una amarilla bastada, le hacen cambiar la opinión al árbitro del partido José Méndez y roja directa para Juan Feliu por cortar ocasión manifiesta de gol. En el pensamiento de los árbitros, lógicamente, ese es el motivo de la tarjeta roja al jugador Feliu. Y rápidamente tuvo la desgracia absoluta Nacional, porque en un ratito se desmoronó plenamente. Expulsión, 2-3 minutos después, jugada por la izquierda de Camacho, entró al área, quiso meter el pase al medio y la pelota es interceptada por el brazo del jugador Roberto Ramírez, que como todo jugador que acepta la pena, ni siquiera reclamó. Miró hacia abajo, se acercó al árbitro, tímidamente le dijo algo, no hubo mayores reclamos, o sea, clarísimo que no hay nada que discutir en este penal que le sancionaron a favor al Sportivo Trinidense. Tomó la pelota un especialista como lo es Néstor Camacho, definió cruzado, se tiró bien Santiago Rojas, pero justito le pasó por encima del brazo izquierdo al arquero de Nacional y termina festejando Trinidense a los 28 minutos de la primera etapa. Vamos a escuchar en el relato de Diego Iván Rubín, gol de Néstor Camacho. Hasta aquí el único del partido de tiro penal abrió la cuenta para el Sportivo Trinidense. Pertenece a la visita. Le va a pegar Camacho. Camacho, anota o no. Gol. Del Sportivo Trinidense. Fuerte remate de Camacho. La pelota fue a la izquierda del portero Santiago Rojas y pasa a ganar Trinidense de tiro penal. Que bien ejecutó Néstor Camacho. ¡Qué bien ejecutó Camacho! Pasa a ganar la visita Trinidense. ¿Sabe cómo está la cosa? De tiro penal. Néstor Camacho. Trinidense 1. Nacional 0. Monumental. Y aquí me aporta justamente Fernando Cáceres para reforzar el concepto de especialista en penales. Camacho llegó a su sexto tanto en este semestre, 4 de ellos de tiro penal. Así que es una garantía en penales Néstor Camacho, que hoy una vez más confirmó eso, convirtiendo el gol aquí ante Nacional. Diego me habla de Alejandro Silva, sí, también otro especialista, pero Camacho mete, por lo menos el 90% de los penales habrá metido Néstor Camacho, ya sea jugando por Trinidense, Olimpia, Guaraní, en su momento Libertad y otras instituciones. Nacional
empezó a jugar mejor a partir del gol de Triniense, contrariamente a lo que uno pensaba. Y Triniense nunca se animó a ser protagonista o dominante en el partido. Se mantuvo en su campo, se mantuvo con la consigna de tener el orden y tuvo 3 clarísimas Alexis Cañete, el lateral derecho. Una en la cual definió con cara interna del botín derecho, pasó cerquita del palo defendido por Dufour. Otra en donde remató casi forzado desde una posición difícil afuera. Y otra en donde me parece que ya se excedió en el optimismo de tratar de convertir el gol, porque tenía 3 compañeros entrando al medio, uno de ellos destapado, y quiso rematar desde una posición difícil, un ángulo complicado, y fue directamente a las manos de Dufour. Pero Nacional está en partido, está vivo, mostró síntomas de un equipo que puede empatar por más de que está con uno menos cuando terminó este primer tiempo del partido. Veremos si Triniense cambia un poco la postura, si empieza a tocar más, si empieza a jugar un poquito más de manera ofensiva o si repite esa tesitura que asumió a partir del 1-0. Creo que no le conviene porque creo que eso lo expone más a que Nacional pueda llegar al gol del empate. Creo que va a ser un segundo tiempo donde vamos a tener emociones por la situación de partido y porque está ganando sorpresivamente, diría yo, sí, porque me parece que el favorito era claramente Nacional. Se fue al descanso Trinidense con la ventaja 1-0. Nosotros aprovechamos, vamos a ir hasta Rodrigo Marecos en estudio. Tenemos las palabras de Eduardo Ledesma, en Pedro Juan Caballero, de Felipe Jiménez. A primera hora fue victoria del 2 de mayo, 2-0 ante Rubio Ñu. Adelante, Rodrigo Marecos. Vamos a recalcar la situación entre Boca Juniors y Huracán. Empató Boca Juniors al minuto 87. Gol del nacionalizado Milton Jiménez. Ahora se están jugando 93 minutos de juego. Se van a jugar hasta los 97. Así que vamos a estar pendientes de este encuentro por los octavos en Argentina. Recordemos que uno de los Romero está ahora mismo en cancha en Huracán, Oscar Romero. Mientras que en la banca de Boca, Ángel. Bueno, vamos ahora, así como decía Víctor también, a escuchar a los técnicos del duelo anterior, el duelo que terminó 2-0 a favor del 2 de mayo, venciendo al Rubio Ñu en Río Parapití. Escuchamos primero las palabras de Eduardo Ledesma, director técnico del 2 de mayo. Primero, buenas noches, la verdad que sí, muy importante sobre todo por el rival que enfrentábamos. También, bueno, Luque, otro que es también que está peleando ahí la tabla de abajo. Por el promedio también tiene que jugar todavía, entonces era importante hoy sacar una ventaja, sobre todo jugando de local, ganar, una cancha difícil. Hoy el campo realmente estaba difícil por la lluvia que ya viene de hace 2 días. Y bueno, creo que se hicieron bien las cosas, sobre todo en líneas generales. Creo que también el gol de Castro, realmente con un poco de fortuna, a veces también la fortuna te tiene que acompañar. Creo que eso también nos hizo estar más tranquilos a la hora de tomar decisiones y creo que ahí nos juntamos mejor, empezamos a controlar un poco más el partido. Y después obviamente Rubio Ñu también en el segundo tiempo salió con todo a tratar de atacar, empatar el partido. Creo que lo pudimos sostener bien, rescato siempre el arco en cero, que siempre creo que es importante porque te da otra confianza. Y después siempre rescatar y destacar lo que los chicos hicieron. Hoy dejaron todo otra vez así como lo hicieron con Guaraní y también con Trinidense. Nos habíamos propuesto de estos últimos partidos tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y bueno, lo estamos tomando como finales y eso se ve reflejado en el campo. Vas encontrando un poco también, se puede decir, profe, la base del equipo. Hoy solamente un cambio que fue obligado, y también a la par preguntarte del por qué la elección de Pedro del Valle, solamente consultándote porque no es de esa posición. Sí, nosotros habíamos entrenado la semana con Rodrigo, con Diego, ya lo conocíamos, ya sabemos lo que ellos nos pueden dar ahí jugando de centro delantero. Y en uno de los entrenamientos, en el análisis también que hacíamos con el chico sub-19, ¿verdad? Estaba entre Alan Fernández o Alex Sosa, que lo hace muy bien también. Si necesitábamos o íbamos a necesitar más dinámica, más intensidad en el mediocampo y también arriba. Y creíamos que que Pedro del Valle nos podía dar cierto juego a espalda de los volantes de ellos y también arrancar con velocidad para las transiciones, ¿verdad? Creo que en ese sentido estuvimos bien, generamos mucho, pero tenemos que corregir, mejorar ese último pase, que creo que ahí nos equivocamos. Estamos todavía un poco apresurados en ese sentido porque creo que un poco antes capaz ya podíamos haber liquidado el partido.
Bueno, profe, también consultarle por lo que respecta a estas dos últimas fechas, lo que va a ser para 2 de mayo, los próximos rivales también, y el objetivo de cerrar de la mejor forma el torneo. Sí, la importancia de, bueno, hoy primero ganar, lo conseguimos, ahora los chicos tienen un descanso merecido el día de mañana, el lunes retomamos los entrenamientos, y bueno, mirar un poco al rival también que juega con otro rival directo, ¿verdad? Que es Luque, y mirar un poco porque, bueno, Libertad también cambió un poco, ¿verdad? De la salida de Chiqui, hay otras formas, hay otras maneras, como todo entrenador nuevo, mete su sistema, ¿verdad? Entonces estudiar también al rival y tratar de llegar de la mejor manera al partido de Libertad, para, bueno, tratar de irnos a hacernos fuerte también allá en Asunción como lo hicimos con Trinidense y tratar de traer algún punto y, por qué no, como siempre lo decimos, buscando la victoria, los 3 puntos para ir subiendo a la tabla. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sabíamos del compromiso, de la dificultad en el cual nosotros por ahí íbamos a encontrarnos, ¿verdad? Un equipo que se hace fuerte de local, que se hace fuerte en su cancha y bueno, un poco apenado por esa situación porque veníamos muy bien y queríamos seguir sumando en nuestra lucha por la permanencia, así que estos partidos uno tiene que tratar de poder masticarlo, de poder entender que uno debía sumar y nos quedamos con deuda con nuestra gente, con el club, pero bueno, nosotros sabemos que esto hay que levantar lo más rápido posible porque no era el resultado que queríamos y que vinimos a buscar, ¿verdad? ¿Le parece que hoy, en comparación a los otros partidos, Rubio Ñu pudo generar su juego, pudo realizar el juego que viene haciendo en los últimos duelos? Bueno, de nuestro análisis de los 4 partidos que hemos jugado, creo que evidentemente por ahí el día de hoy fue donde más nos costó capaz, bueno, sobre todo porque también se perdió y en donde el desgaste o lo que viene haciendo el grupo fueron esas noches donde no se encontraron. También creo que el rival no había llegado al arco y nos encontramos con eso. Así estaban las palabras de Felipe Jiménez. También teníamos antes a Eduardo Ledesma, uno técnico del ganador 2 de mayo, otro de Rubio Ñu. Estamos con ustedes, compañeros. Bueno, gracias, compañero. Muy bien, estamos con la información, Juan. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambia Trinidense, Fernando. Así mismo, se viene a la cancha el número 18, enseguida confirmamos por quién, pero me parece que el que no huele es Lucas González. ¿Quién está para pisar el campo? ¿Es Romero? Así mismo, el 18, Fernando Romero. Muy bien, se va Lucas González, Víctor. Sí, se va Lucas González y creo que va a pasar a jugar con 2 puntas ahora Sportivo Trinidense. Cambia la postura, como mencionábamos. Así como venía jugando, eran altas las probabilidades de que lo iguale Nacional. Con Fernando Romero tendrá otro acompañante para Néstor Camacho y me parece que podrá generar más juego ofensivo, como para evitar que se le venga encima Nacional. Muy bien, correcto. Juan, esto va a arrancar en su segundo tiempo. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Señoras y señores, arranca la etapa final. Monumental. Relata Diego Iván. Correcto, muy bien. Ingresó, ¿quién decías? ¿Óscar o Ángel, Rodrigo? Óscar está en Huracán. Ahora está por Alargue. arrancar el primer tiempo de alargue. Está por arrancar, sí, señor. ¿Cuánto dura el alargue, Rodrigo? 15-15. 15-15, muy bien. Si termina así, se definen los penales. Muy bien. La pelota sobre la derecha sale. Viene buscando Coronel el centro largo. La pelota del suavecita para Dufour. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Sí, Víctor. El jugador clave nacional está siendo Sebastián Vargas. De ese lado debería controlar mejor Sportivo Trinidense. Fue el que pasó como 5 veces en el primer tiempo. La primera jugada en campo rival. En esta segunda parte de vuelta termina con un centro de Sebastián Vargas. Ese es el lado fuerte. Aunque Cañete tuvo las mejores situaciones cerca de la portería, el que genera los desbordes es el lado izquierdo, justamente con Sebastián Vargas. A ver, Tomás Rayer puso la pelota sobre la derecha. Marca en esa zona, Jana. Pelota a mitad del terreno, Juan.
Para los momentos simples, elegí Pancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Urizal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Lucas Barrios está en este partido, Víctor. Lucas. Así es, lo vi a Lucas Barrios, ex técnico del Sportivo Luqueño. Él hace un tiempo, él de hecho ya se quedó aquí en Paraguay y ya desde que dejó la dirección técnica de Luqueño se lo vio en varios encuentros. Yo creo que tarde o temprano vuelve al ruedo. ¿Te parece? Sí, antes de fin de año estoy segurísimo que algún club va a tomar Lucas. Muy bien, gana Trinidense, gol de Camacho, 1-0. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Muy bien, estamos en Fútbol a lo Grande por Monumental, por la 1080 y todas sus plataformas. Por ahora gana Trinidense en primer turno, 2 de mayo de local. Le ganó 2-0 a Rubeño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, con gol de Camacho, gana Trinidense 1-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota al medio, la va buscando en esa zona, en mitad de terreno. Va buscando Roque, va cruzando, se mete Valdés para el equipo de Trinidense. Movió sobre punta derecha, pone para Cañete, levantó, tiró el pelotazo largo de Cañete. La viene buscando Vargas, juega bien, recupera para el tricolor. Movió para Fabricio Jara, la pelota, el balón para Jara, juega su arquero Kili Rojas. Este le pegó, pelota media cancha. En la MLS, Atlanta United está empatando 0-0 con Los Ángeles Galaxy, 25 minutos del primer tiempo. Matías Galarza titular en el encuentro y recordemos que Almirón no fue convocado por problemas musculares. Hay otro partido después de Boca Huracán de la Liga Argentina, Rodrigo. Asimismo, a las 21:32 encuentros se enfrentan Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe, con paraguayos convocados obviamente, y Argentinos Junior Lanús también con paraguayos en Lanús. Rodrigo, una duda con lo que mencionaba de Atlanta principalmente. Almirón, ¿hace cuánto que no juega? Porque tengo entendido, ahora decía problema muscular, antes tuvo un tema en la rodilla, o fue intercalado el tema, porque a mí me preocupa ya. Cada fin de semana últimamente escuchamos que Almirón no está disponible. Para quitarme la duda nomás, si es que se me perdió algún partido en el medio, por favor. Sí, ahora te confirmo, hace 3 encuentros no está. Y sí, 3 encuentros. Definitivamente sufrió un inconveniente tras intentar reincorporarse tras la lesión de rodilla que mencionaste, Víctor. Porque esa no es una buena noticia para la selección. Almirón, entonces 3 semanas ya que no juega. Diego Gómez, 3 fechas que no juega en la Premier. Ahora, es cierto, Adam Vareiro no, creo que tenía reducidas esperanzas de ir al Mundial, pero sí, Alfaro pensaba en él. Ahora va a quedar fuera de competencia en Argentina. Villasanti sigue sin jugar, 8 meses, yo creo que ya va perdiendo cada vez más esperanza de ir al Mundial. Porque nosotros tenemos que empezar a mirar de esa manera. Los jugadores, obviamente le hacemos el seguimiento y notamos que hay algunos que están fuera de ritmo, justo en el mes previo al inicio del Mundial. Sí, Víctor. Hoy Diego Gómez ya estaba disponible para ser convocado, pero por prevención no lo convocó Fabián, el técnico. Sí, y cumple 3 semanas, por eso son 3 partidos ya que se pierde después de la lesión ante el Tottenham. Muy bien, pelota en el aire, pelotazo largo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Trinidense le gana Nacional 1-0. Y su seguros Chaco. El gol de Triqui lo hizo Néstor Camacho. Pusieron Mutuaria su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Bien, mañana prosigue la fecha con 2 partidos, San Lorenzo Olimpia de Fondo, Luqueño Libertad. Motos Buller en Bristol, 2 cuotas de regalo, chapa gratis desde 259.000. Los mejores precios del país, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa
empresa de electrodomésticos del país. Caricia Tomos Mine hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En la intermedia, partido para mañana, Benjamina se va a la Encarnación, Deportivo Capiatá, General Caballero. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Saque de costado, sector ofensivo, pertenece a Trinidense. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vincula tu alias Bancop y participa por un kit futbolero. Activa desde la app. Bancop crece desde la raíz. La pelota para Roque, a ver Roque cómo resuelve, puso para Jara, cortando la acción, se manda arriba Rayer para Trinidense, pone mitad de terreno. Movió para Romero. Romero tiene, juega para Rayer. Corrió, se mandó arriba. La marca del hombre de Nacional. Pelota para Jana, juega su arquero. Pelota al fondo, va por el piso Rayer. Está lastimado Tomás Rayer. Fernando. Sí, se quedó tirado Tomás Rayer después del choque que tuvo ahí en medio campo. Sí, no hubo falta porque puntea la pelota el central Mauro Coronel. Y me parece que lo que sucede es... 21:30 arranca el duelo entre Independiente de Rivadavia y Unión de Santa Fe. Y en Independiente de Rivadavia los 3 paraguayos confirmados de titulares: Alex Arce, José Florentín e Iván Villalba. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. También en otro encuentro en Argentina, 21:30. Rodrigo. Estamos contigo, Diego. Gracias, muy bien. Gracias, señor, muy bien. Está retirándose en camilla Tomás Rayer, el delantero del Trinidense. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la Albirroja. Ron Fortín, Coco, Señores, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, el partido está 1-0 para el Trinidense. Gol de Oscar Romero en Huracán. Gol de penal a los 94. Pone ventaja de nuevamente a Huracán 2-1 ante Boca Juniors. Gol de Oscar, muy bien. El globo de Parque Patricio se está dejando fuera al Ceneice. 2-1, correcto, gol de Oscar. Bien por Oscar Romero, tiro libre para Trinidense, pelota al fondo. Promo mamá y papá, renovación mundial, 30.000 guaraníes de compras y generas cupones, 300 millones en premios. Punto Farma, presente en los momentos importantes. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y piscicoolers, representa y distribuye Britan S.A. Muy bien, tiro libre para Trinidense. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí Barda, baterías Barda, con tecnología Power Frame y su fuerza de arranque. Elegí Barda. Muy bien, correcto. Seguimos contigo, Víctor. Sí, fue amonestado un jugador recién, Fernando. Sí, fue amonestado Richard Prieto por protestar de manera indebida al árbitro. Sí, estoy de acuerdo con su reclamo. Capaz no era la forma, pero a mí tampoco me pareció falta. Se están cobrando todas las chiquitas. A veces este arbitraje desespera porque hoy cobraron excesivamente las faltitas, los pequeños contactos. Encima Nacional de por sí ya nervioso con una expulsión que consideran injusta. Ahora otra vez con esta situación se ganó la amarilla por exceso en el reclamo, Richard Prieto. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Cayó Roque. Sí. Pide falta y tarjeta, ¿no, Víctor? Hubo falta de Fernando Román contra Roque Santa Cruz. Tampoco me parece de tarjeta, creo que da con la infracción y nada más. Es solo que la gente está enfurecida por estas situaciones que acabamos de describir. Nacional tendrá una buena chance en pelota parada como para intentar empatar. ¡Marcamos, Juan! Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad, litro de aceite indica Diego Iván. Gana Trinidense 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Está ganando Trinidense Nacional 1-0, Juan. Smart TV Daño de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. El rebote. Espera, Juan. Rebote sobre punta derecha. Espérame, Juancito. Pelota a la derecha. Ataca Nacional.
Busca el empate de la Academia. Remata al arco. Tufur, seguro el portero, Víctor. Así es, intentó de media distancia nuevamente Sebastián Vargas, que está jugando un muy buen partido, el lateral izquierdo de Nacional. El remate fue hacia el medio, no tuvo mayores inconvenientes Dufour para dominar el balón. Sigue estando mejor Nacional. Cambió tácticamente José Arrúa, puso un punta para acompañar a Camacho, pero aún así está siendo dominado por la Academia. Sí, Juan. Los cortes premium de Chortibib llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Chortibib, sponsor oficial de la Albirroja. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjetas crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. Y la ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Muy bien, está en el piso Dufour. Lentamente se recupera el portero trinidense. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Muy bien, 2 de mayo le ganó a Rubeño por 2-0. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, hoy están de cumpleaños, antes que me olviden, mis 2 sobrinos, los hijos de mi hermana. Oscarcito, así que Oscarcito, un saludo para vos, mi rey. Mucha fuerza, Oscarcito. Hijo de mi hermana, de Natalia. Y también está de cumpleaños el hijo de mi otra hermana, Débora, Juancito. Así que para Oscar, para Juan, muchas felicidades. Acá el partido está y mañana el festejo. En casa del abuelo. En casa del abuelo. Sí, señor. Ahí está. Un saludo entonces para Oscar y para Juan. Acá el partido está 1-0 para Trinidense. Bemay Flores, con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Marejal López, teléfono 671-767. Instagram, Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Bow. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Falta. Esto falta, Víctor. Sí, falta de la Cruz contra Roque de Santa Cruz. Reclama el capitán de Nacional. Tarjeta Luis de la Cruz. Yo creo que con la falta suficiente, no había motivo para tarjeta en esta situación. Pasa que entramos en esa cuestión de como que se reclama todo, los dos equipos están nerviosos, piden amarilla, y no, hay falta que no dan para tarjeta. Tiro libre para el tricolor. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Se por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Muy bien, esto es Fútbol a lo Grande. Estamos en la 1080 de Radio Monumental y todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía, especialmente en X, también en YouTube. Más de 2.500 personas conectadas al Twitter. Pelota al medio, todas están escuchando Fútbol a lo Grande. Pelota a la derecha. Acá el resultado se lo está llevando Trinidense y le está cortando a Nacional. Por ahora la posibilidad, claro. Van a quedar 2 fechas más, pero de poder terminar segundo, porque Cerro juega recién el próximo lunes frente al equipo legendario. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. En Argentina también 21-30, otro duelo con presencia de paraguayos. Argentino Junior recibe a Lanús de titular. José Canal en Lanús y en la banca Ronaldo de Jesús. Correcto, muy bien, recordando que Alcides Benítez, Belgrano en el clásico cordobés. En el clásico cordobés, Alcides dejó fuera a sus compatriotas a Maigrana y a Ronaldo Martínez a Talleres de Córdoba. Sí te escucho, Fernando. Mueve piezas Víctor Bernay, lo llamó a Ignacio Bailone y hasta la zamudió. Muy bien, Bailone, ¿qué número tiene? Perdón, Bailone, ¿qué número tiene? 7. Sí. El número 7, Ignacio Bailone, y el número 28, Alejandro Zamudio. Muy bien, Zamudio, el 28 está. No pudo Adrián Benítez, Víctor. Era buena esta, perdió referencia de la pelota Adrián Benítez y estuvo justito a tiempo llegando Fernando Román. Román hizo rebotar la pelota en Hugo Adrián, tomó elevación y ahí en segunda instancia pudo llevar el balón al final el jugador del Sportivo Trinidense. Insisto, está mucho mejor Nacional. Yo creo que está haciendo méritos como para llegar al empate. Presencia en campo rival, no se rinde, está con uno menos y aún así permanece con el dominio en campo adversario. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván.
Señoras y señores, 1-0 gana el Trinidense. Y su seguros Chaco. Monumental. Muy bien. Bailone. Va a ingresar Bailone con el 7. Vamos a ver si Bailone hace algo para Nacional. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios, Fernando. Sí, se retira el 33, Gaona Lugo, ingresa el 28, Alejandro Zamudio. Y se retira también el 9, Hugo Benítez, para darle paso al 7, Ignacio Bailone. ¿Y estos cambios qué te dicen, Víctor? Yo pensé que iba a salir Roque. Va a poner a los dos grandotes juntos, a Bailone y a Roque en el área, tratando de hacer fuerza con el juego aéreo. Y Zamudio por Gaona Lugo, que en el segundo tiempo casi ya no tuvo productividad. Por eso entiendo el cambio desde ese punto de vista. Hay que ver a quién lo tira de extremo a la derecha, porque va a necesitar un hombre que también desborde por ese sector. Zamudio se está acomodando de extremo por izquierda. Contigo, Juan. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Muy bien, señoras y señores. El primer turno, el 2 de mayo, le ganó Rubén por 2 goles contra 0. Brindé la emoción del Mundial con Tokio. La TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones. Café y Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortini combina con todo. Recordando que fue pulsado Feliu a partir de ahí. ¿A qué minuto fue pulsado Feliu, Víctor? Vos tenés el minuto. 24 del primer tiempo, 4 minutos antes del gol de Néstor Camacho. Al final va a la derecha Alejandro Zamudio, hace un 4-3-2. Zamudio y Richard Prieto van a ir por fuera y queda prácticamente solo como volante central Fabricio Jara. Imagino que obviamente en el retroceso lo van a ayudar un poco Zamudio y Prieto, pero un único volante central que será el cedido a préstamo de Cerro, Fabricio Jara. Falta, hay tarjeta, Cañete. Epa, tiro libre para Nacional. Materiales para la construcción. Ferropares y la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegís Condel. Condel, marca del grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Muy bien, tiro libre, pertenece al tricolor. Apobo presenta Reconexión y Reintegro. 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en apobo.com.py. Sí, Fernando. Y terminó siendo amonestado Axel Cañete en ese momento, después de darle un manotazo en la cara a Prieto. Y se vienen dos cambios más, ahora veo en Trinidense. Pasa que no surtió efecto deseado lo de Fernando Romero. Hasta aquí casi no se sintió su presencia. Y al final Trinidense no puede salir, por eso mueve la banca. En un ratito Fernando nos va a contar quiénes van a ingresar en el equipo visitante. Muy bien. Nacional, pelota parada, golpe de cabeza, pelota a la derecha, juega Camacho, se le va a lateral para el tricolor. Con Wally podés manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally que revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. En Licey encontrá promociones especiales para mamá, descuentos hasta el 60% y reintegro con bancos para sorprenderla. Licey, especialistas en tecnología. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Fernando. Sí, se retira el 7 Néstor Camacho y el 31 Tobias Morínigo para dar ingreso al 11 Ronaldo Báez y al 9 Oscar Chiquito Jiménez. Víctor. Y va a meter más pelotas frontales para que Chiquito aguante y Fernando Romero se pueda desplazar en posiciones cercanas al área de Santiago Rojas. Y con Ronaldo Báez va a ganar frescura porque todavía Morínigo venía haciendo un trabajo más defensivo, casi no cruzó mitad de cancha en este segundo tiempo. Con Ronaldo va a estar más apto para el contragolpe. Muy bien. 1-0, gana Trinidense. Gol de Oscar Romero, doblete de penal para Huracán. Gana 3-1 Huracán a Boca Juniors, 105 minutos de juego. Muy bien, doblete de Oscar. El hermano no jugó, no está Ángel. No, señor, no ingresó al campo. Bueno, qué pena, está Oscar, doblete de Oscar Romero, bueno, con esto la sorpresa, Boca queda fuera de los cuartos de la Liga Argentina, de los playoffs, clasifica Huracán, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 1-0 gana la visita. Y su seguros Chaco. Monumental. Bueno, y Diego Martínez.
No es un dato menor, Víctor. Diego Martínez está clasificando a Huracán. Así es, ex técnico de Boca, ex técnico de Cerro Porteño y un ex Boca también, Oscar Romero, luciéndose en la Bombonera y eliminando a uno que en teoría era candidato. En el caso de Boca, que queda en el camino en la siguiente ronda de la fase regular. Sí, Rodrigo. Huracán, un dato es que está con 9 jugadores, tiene 2 expulsados. Y está ganando. Bueno, así es. Y así es el fútbol. Eso es el fútbol. Totalmente. Vos con 9 podés ganar. Claro, depende de cada uno, de los muchachos, de la actitud, del compromiso, la dedicación, la responsabilidad. Claro que podés. Es un claro ejemplo Huracán, con 9, como dice Rodrigo. Está dejando afuera a Boca. Gana 3-1. 2 goles de Oscar Romero. ¿Y qué pasa acá, Víctor? ¿Quién está en el piso? Mauro Coronel. Pasa que termina tocando, punteando la pelota al jugador de Trinidense. Después es inevitable el contacto. Quedó sentido el central de Nacional. Pasa que, entendiendo el nerviosismo del público, se quedaron con la expulsión de Feliu. Pero hay contactos que no son faltas. O sea, todo no se puede reclamar. Acá hay un jugador de Nacional, la gente enardecida protesta, los jugadores dentro del campo se dejan llevar por el nerviosismo. Así va a ser difícil que empate la Academia, porque se están encerrando bastante en jugadas de protestas antes que poder generar algo por el impulso futbolístico. Conte que, insisto, sigue en partido Nacional, sigue vivo, está mejor incluso que su rival, pero está perdiendo. A fin de cuentas, el resultado es lo que importa y Trinidense sigue ganando 1-0. A ver, Chiquito, levantó Chiquito, está el gol o no. Romero no pudo, vuelve a ganar Chiquito, despeja el hombre Nacional. Falta, ya pita el juez de Chiquito. Tiro libre para Nacional. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Muy bien, señoras y señores. Gana Trinidense por 1-0. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. La pelota para Rayer. Rayer juega para Alberto. Movió de primera, falta de Roque. No dijo el juez. No hay falta, no dijo el árbitro. La va buscando Roque. Roque juega pelota al fondo para Tomás Gutiérrez. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS, 30 años cuidando tu salud. Con el respaldo de Comecipar. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Estamos con la información. Informa Personal Flow, del internet más rápido del país. Lo cambio, Fernando. Sí, se retiran el 8 Luis de la Cruz y el 6 Axel Cañete para dar ingreso al 5 Nelson Gauso y al 2 Aromando Ruiz Díaz. Víctor. Fue perdiendo fuerza en el medio Sportivo Trinidense, por eso recurre a Gauto, pierna fresca para suplir a Luis de la Cruz. Y la salida de Cañete tiene que ver con que está amonestado. Hace un ratito se ganó la amarilla, no quiere asumir el riesgo el técnico José Arrúa. A veces se da la famosa compensación, creo que también pasa por ahí el pensamiento. E ingresa Armando Ruiz Díaz e inmediatamente con la cinta de capitán, el nuevo lateral derecho del Sportivo Trinidense. Muy bien. 1-0 gana Trique. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho. Con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Saque de costado, punta derecha para Trinidense, cerca del banderín. Tupino Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con gol de Camacho, repito, de penal Camacho. Con ese gol está ganando Trinidense. Nacional. Vamos a ver si resuelve Nacional el empate, ¿por qué no ganar? Se está quedando fuera del subcampeonato, claro, quedan 2 fechas, después Cerro juega con un partido pendiente del próximo lunes, frente a Guaraní. La pelota larga, golpe de cabeza, arriba sobre punta derecha, va corriendo Jara, viene buscando Jara, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. Señoras y señores, gana Trinidense 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
Muy bien, mañana prosigue la fecha con 2 partidos: San Lorenzo Olimpia, Luqueño Libertad. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo Hierro, los planchos, las chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierros. ¿Cuánto te marca la temperatura, la televisión? ¿Cuántos grados está haciendo, Rodrigo? 0 U, socio. Espérate, confirmo en cuánto estamos en esa zona, sobre todo, Diego. Sí. Hace frío. 0 U. ¿Está bien pronunciado, Víctor? Sí, está bien. No te preocupes. 11 grados marca. Y pregunto si está bien pronunciado o nomás 0 U. ¿Está bien, Juancito? 0 U, así se dice. Hoy poná. Hoy poná, socio. Muy bien. Señoras y señores. Epa, cuidado. ¿Esto falta o no, Víctor? Falta de Vargas contra Rayer, lo toca atrás en el talón cuando ya se desprendió de la pelota del argentino de Trinidense. Bien ganada esta tarjeta, no hay discusión para la amarilla que acaba de salir a Sebastián Vargas. Muy bien, tiro libre para Enrique. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Yopo y Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 11 grados, Víctor. 11 grados, ahora sí mismo vi que va a estar para el lunes en el partido que es en el mismo horario. Aquí enfrente, Cerro Guarén. Muy bien, pelota en el aire, cabezazo, no pasó nada. Tiro de portería para Nacional. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Muy bien, gol de Camacho, gana la visita 1-0. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984 444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la americana. Ahora, 11 grados, pero la sensación térmica, ¿cuánto es, Víctor? 8. 8, 9 por ahí. Sí, por ahí. Porque hay un vientito que entra de repente aquí a la cabina y se siente absolutamente fresco. Ahora ya veo que están todos con camperas grandes, capuchas. En este segundo tiempo se nota que bajó un par de graditos por lo menos, Víctor, la temperatura. Señor. Acá según lo que nos está pasando nuestro experto en meteorología, 10 grados la sensación térmica, sobre todo en esa zona. 11 grados, pero 10 la sensación térmica. Y en disminución hasta 6 grados en el transcurso de lo que queda de la noche. ¿Quién te está pasando el dato? Acá Rafa. Brillante. Señoras y señores, gana Trinidense por 1-0. Camiones JMC adaptadas a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. ¿Qué pasó, Víctor, aquí? No pasó absolutamente nada. Richard Prieto choca contra Armando Ruiz Díaz tratando de eludir. Se arroja como si fuera que Ruiz Díaz le pegó una trompada, más o menos. O sea, hay que darse cuenta también en qué tipo de situaciones se puede pedir penal o no. Aquí a simple vista se nota que no sucedió algo demasiado relevante como para entrar en un reclamo. Sí, va a tener un córner a favor Nacional cuando se levante Richard Prieto. Puede cargar, puede meter a los centrales arriba. Una buena chance para tratar de empatar. Muy bien, tiro de esquina para Nacional. Tiro de esquina, señores. Pertenece al equipo tricolor. El árbitro va a autorizar. Es un tiro de esquina. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Hay llamado de VAR, Víctor? ¿Le llaman del VAR? A mí no me sorprendería más con la decisión que se tomó en el primer tiempo que se dé otro llamado de VAR. Yo estoy seguro que fue un choque, que era inevitable que terminen encontrándose en el camino Richard Prieto y Armando Ruiz Díaz. Repito, no todo contacto puede ser juzgado como falta, pero hay revisión, así que esperemos que se determina en el VAR. Era Ruiz Díaz el involucrado, Prieto el que cayó. Suspenso en este momento, puede haber penal para la academia. Seguimos contigo, Juan. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. En mayo, mes de la madre. Y en Caja Mutual, afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones. Un termo de regalo, más info al 021-218-4000. Caja Mutual. Esperando frente al monitor la decisión, José Méndez ya determinó, vamos a ver qué cobra. Y es penal para Nacional. Así que le pido ayuda a Rodrigo Marcos. Yo no vi absolutamente nada de otro mundo como para sancionar penal. Decidido lo cobró el árbitro del partido, José Méndez. Una vez más Carlos Paul Benítez con una influencia
suprema en este partido. Nacional ante la gran chance de empatar el partido por la misma vía en la cual había abierto el marcador el equipo de Trinidense. Muy bien, Víctor, me da una mano, Víctor, con esto ayúdame, Víctor, por favor. Perfecto. Se entendió, se me acabó la pila la radio. Penal, espérame, Juancito, porque acá no tengo retorno. Ahí Víctor me está una mano, se me fue la pila. Así que esperamos un ratito, Juan. Vamos a vender contigo, ¿te parece, Juan? Mientras cambio la pila contigo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Diego Iván. 1-0 gana Trinidense. Y su seguros Chaco. Monumental. Muy bien, correcto. Le va a pegar Bailone. Es penal. Bailone le va a pegar a esa pelota. Vamos a ver si empata Nacional. Le va a pegar Bailone. Es penal. Se demora la ejecución. Es penal para la Academia. Víctor. Así es, Bailone con pierna zurda se va acomodando. Dufour frente a frente con el atacante argentino de Nacional. Magnífica chance para que lo empate Nacional, que recordamos desde el primer tiempo está jugando con uno menos. Muy bien, ahora sí, Bailone. ¿Va a empatar o no? ¿Empata o no? Bailone. Atento Dufour. Bailone. Gol, 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 gol. Gol. Sí. Nacional de penal. Fuerte al medio Bailone. Empató para el tricolor. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Trinidense 1. Monumental. Y Nacional estaba haciendo méritos como para empatar. Nunca se rindió en este partido. Siempre estuvo con esa posibilidad cercana a tratar de crear peligro. Esta vez llegó a traer un penal que puede ser discutido, pero eso poco le importó a Ignacio Bailone. Buena ejecución, se acostó hacia el otro lado Dufour, la colocó hacia el palo contrario, el delantero argentino de Nacional. Festeja la preferencia del estadio Arsenio Rico. Esperaban con ansias el empate, no irse con las manos vacías. Y ojo que desde lo anímico y desde lo futbolístico, de hecho, Nacional está mucho mejor en este tramo de partido. Va a seguir insistiendo. ¿Por qué no pensar que incluso con uno menos pueda llevarse la victoria a la Academia? Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Muy bien, tiro libre para Nacional. Diego, sí. solamente para sumar a lo que pedía Víctor, acá mostró la repetición un par de veces de la situación y realmente sé que coincidir con lo que apreciaban ustedes de ahí, lo que apreciaba Víctor, no parece penal desde ningún punto de vista. Pero queda claro que es un brazo en la cara, o sea que hay contacto, pero de ahí a que sea intencional o un brazo desmedido es la duda que tengo, o sea, que chocaron, eso es clarísimo, ¿verdad? Sí, exactamente, a eso justamente voy, para aclarar un poco más también. No hay una fuerza desmedida, el choque existe, pero el brazo como para cobrar no se ve. Repite constantemente la acción en la TV también. Y decisiones hoy, no sé cómo explicar. Carlos Paul Benítez no viene bien. Yo no sé por qué le dan hoy la tarea de VAR. Y se metió en jugadas que si dejaba pasar las dos, creo que nadie hubiera protestado. Ni en la roja de Feliu, ni en esta jugada de penal a favor de Nacional. Pero bueno, es el arbitraje que tenemos y lastimosamente nos mal acostumbramos. Situaciones que después jamás vamos a ver que se cobren en torneos internacionales. Y acá en Paraguay son pan nuestro de cada día. Juan. Ven y a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El partido está 1-1. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Suplito, aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Muy bien, Bailones de penal, empató para Nacional. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Encende los momentos con UPI. Prueba la auténtica toscana Upisa llena de sabor. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Sí, Fernando. Está siendo retirado ahora en camilla Sebastián Vargas. Recordemos que a Nacional aún le queda una ventana y dos cargas para poder realizar. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad del litro de aceite indica Diego Iván.
1-1. Y su seguro, Chaco. Víctor. Me gustó muchísimo el partido de Sebastián Vargas en Nacional. Puro empuje, pura entrega, buenos centros cuando le tocó pasar, probó al arco incluso en alguna situación. Creo que fue el jugador más influyente en ataque, si bien es cierto, termina convirtiendo atrás un penal que lo mete Bailones, que lo genera Prieto, pero en todo el partido, permanente opción de ataque para el izquierdo Sebastián Vargas. Contigo, Juan. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pregunta que me hago, ¿va a ganar Nacional? ¿Están para ganar Nacional? Pelota en el aire, no pudo Tomás Gutiérrez, el rebote, pelota ligera, la va buscando Ronaldo Báez. Gana Rolando, juega para Sportivo Trinidense. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. La pregunta que me sigo haciendo, ¿va a ganar Nacional este partido? Por ahora el juego está 1-1. Ingresó Ángel Romero en Boca Juniors, que está perdiendo 3-1 ante Huracán. Van 115 minutos de juego. Recordemos que están en el alargue y ya están en los octavos de final de la liga. Ahora acaba de meter Ángel Romero. A los 115 marcó Ángel Romero. Ahora sí está 3-2 a favor de Huracán. Justito, le nombraste a Ángel, hizo el gol. Así mismo, Rodrigo, señor. ¿Qué pasa, Rodrigo? Así mismo es. El gol de los Romeros. Hay que aclarar que Oscar metió 2 de penal y ahora metió Ángel a los muy bien, minutos. Correcto, Rodrigo. Entonces gana Huracán 3-2 a Boca y con esto clasifica Huracán a los cuartos de la Liga Argentina. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pregunta que me hago, Nacional, ¿están para ganar a Trinidense? Por ahora está 1-1. Prendí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la Albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones, café tradición grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín. Espérame, Juan, porque ataca Nacional. Pelota a la derecha, Cañete tiene, a ver, Cañete, amagó. Cuidado con el segundo, no, está el segundo, no. A ver, juega Prieto. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Sí, en el momento final que tenía que decidir si rematar o no, se nubló Fabricio Jara. Gran corrida por la derecha de Alexis Cañete. Al final no terminó esta jugada porque no ejecutó directamente a portería Fabricio Jara. Mucho mejor Nacional. Parece que es el que está con 11 en la academia y con 10 Trinidense. A Trinidense ahora con este trámite no le cae bien el empate. Pero pensado, inimaginable ver que iba a ser tan superado, tan dominado, teniendo en gran parte del partido uno más en cancha. Contigo, Juan. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y mucho más. Seguiros en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas para MOA. Vení, compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetro y 50 Keep Car para renovar tu hogar. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, va a preparar cambio. Gastón Benítez es 1 al 5. Gastón, el otro 19. Ya estaremos con eso. Con Nacional. Avanza el tricolor. El centro. No pudo Bailones. Cabezazo sale. En esa zona Viera. Pelota al medio para la Trinidense. Caricia Tapas Mayra hace 11 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando. Sí, se retira el 24 Roque Santa Cruz y el 29 Sebastián Vargas. Ingresan Lucas González con la 19 y con la 5 Gastón Benítez. Sí, partidazo de Sebastián Vargas, absolutamente merecido todo el aplauso que está recibiendo. El lateral izquierdo de Nacional. Se va Roque, que también se ganó el cariño hace rato ya de la gente de la academia. Roque se quedó sin combustible en estos últimos minutos. Recién hay una que Zamudio abre las piernas, la deja pasar porque pensó que Roque iba a picar y no arrancó el veterano jugador de la academia. A ver, no pasó nada.
Sí, Juan, marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro exacto indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. La pregunta que me hago, no sé si Víctor se hace la misma pregunta, pero yo me hago la pregunta. Nacional, ¿será capaz de ganar la Trinidense? Por ahora está 1-1. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramos de cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Zamudio levantó, juega González, paró. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Se apuró? La jugada fue buena, error de Bruno Valdés en salida, recuperó Jara, tocó para Lucas, devolución. Y cuando le mete el último centro, Fabricio Jara, pecho y volea. Así quiso definir Lucas González, solo que en la volea pifió. Y al final terminó rebanando el esférico, lo que podía ser mucho más peligroso. Se diluyó en el ataque de Nacional. Muy bien, saque de costado para el tricolor. Celebra, mamá, con Bancopp y aprovecha hasta el 30% de reintegro en tus regalos. Bancopp crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 788 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tiro de portería pertenece a Trinidense. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Nacional, me pregunto, ¿le va a ganar a Trinidense? Por ahora el partido está 1-1. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero o encontrarnos en redes Cumo. Smart TV Dallo, con bueno. Con tarjeta de crédito tenés el 10% de descuento en caja y 40% de reintegro según tu nivel bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. La pelota de Cañete, ataca Tricolor, ganó, se mete Cañete, falta, tiro libre para la academia. Los cortes premium de Shorty Vive llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Vive, sponsor oficial de la Albirroja. Los martes son día de ahorro en el Ahorrazo. Con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal. 15% de descuento. El Ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Yo pregunto, Bailone, ¿va a anotar de cabeza? Yo pregunto, Bailone, ¿llega el gol de Bailone? Vamos a ver, tiro libre, pertenece al Tricolor. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Espérame el centro, Zamudio, golpe de cabeza defensivo. ¡Sí, Juan! Apostar es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en Lighteo. Minuto 43. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota al medio, avanza Trinidense, Viera, levanta el centro, sale Kili, seguro el portero tricolor. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Volve. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Ataca Nacional, se mete Zamudio, juega, se equivocó, la pelota para Valdés, juega sobre girar para Ronaldo Águez. Se metía el cruce Cañete, saque de costado para Treque. En Argentina terminó el duelo entre Boca Juniors y Huracán. Lo ganó el visitante Huracán 3-2. Doblete de Romero de penal para Huracán, Oscar Romero y Ángel Romero en el descuento al minuto 116 para Boca. Bueno, con esto entonces Huracán clasifica, se mete a cuartos de final, deja fuera un grande como Boca. Bueno, muy bien, 2 goles de Oscar, 1 de Ángel. Los hermanos se cruzaron, pero el victorioso fue Oscar Romero para Huracán. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Se por Emoy. Y La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Cuidado con Trinidense, el centro, cuidado, está tremendo Kili. El remate fue de raya y remata al arco y afuera. Monumental, Víctor. Qué tapada de Santiago Rojas, porque hizo todo bien en el movimiento de cuerpo Tomás Rayer para impactar esa pelota por la elevación que traía, una tijera, y estira el pie derecho Santiago Rojas, pie derecho Salvador. En esta oportunidad era victoria
del Sportivo Trinidense en esta jugada. Nacional venía mucho mejor y casi de contra lo termina liquidando Trinidense. Marcamos, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Fernando. Sí, se juegan 5 minutos más. Nos vamos hasta los 50 en esta noche fría en la visera. Muy bien, correcto, el minuto 50. Saque de costado para el tricolor. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. BCP, la marca del grupo Luminotecnia, con soluciones de iluminación LED, climatización, protección eléctrica. BCP, conectando tu vida. El centro de Fabricio Jara. El rebote de Gastón. Levanta el centro. Está el segundo gol de Nacional. Bailón le paró, cayó. Penal. Offside. Offside, Víctor, offside. Así es, Gutiérrez estaba adelantado, estaba en posición adelantada el zaguero venezolano. Después sí era penal porque Bailone puntea la pelota y lo golpea en el talón el volante central Gauto, pero ya la jugada estaba invalidada previamente. Es decir, hubo delay de bandera. Cuando se sanciona el penal, levanta el juez de línea la posición adelantada de Tomás Gutiérrez. Muy bien, corresponde salida para Treque. Apovo presenta Reconexión y Reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní, entradas en apovo.com.py. En Wally nos renovamos tu billetera digital siempre, pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil, servicio proveído por Netel Paraguay S.A. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, ahora la duda en el trazado de línea, porque si Gutiérrez estaba habilitado, va a ser penal para Nacional, eso no hay ninguna duda. En la impresión al golpe de vista me pareció que estaba un pasito adelantado el venezolano, pero a través del VAR ya aprendimos en otros partidos que es cuestión de perspectiva. Van a mostrar la cámara de línea de gol y ahí se va a determinar si habrá penal o no para la academia. Muy bien, Juan, contigo. En Licey encontrá promociones especiales para mamá, descuentos de hasta el 60% y reintegro con bancos para sorprenderla. Licey, especialistas en tecnología. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Seguimos contigo, Juan. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000 tendrás cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Bueno, el árbitro José Méndez espera el llamado de Carlos Paul por ahora. Seguimos esperando, Juan. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS. Cuida tu salud con el respaldo de Gómez y Par. ¡Penal, Víctor! Así es, se determinó a través del VAR que estaba habilitado Gutiérrez al momento de peinar la pelota. No hace falta que el árbitro venga a ver al monitor porque es jugada de trazado de líneas. Y es penal para Nacional, es el que lo buscó, es meritorio. Si llega a la victoria con merecimiento lo hará porque fue el que propuso en todo momento, que fue al frente, no renunció a jugar, a atacar. Bailone tiene la chance del gol de la victoria cuando falta solamente un minuto. Por eso decía, ¿será capaz Nacional de ganarle a Trinidense? ¿O Nacional le va a ganar a Trinidense? Vamos a confirmar. Bailone. Es Bailone. ¿Será su segunda cosecha? Bailone. ¿Le va a dar o no el triunfo? ¿Le dará el triunfo no? Bailone. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Nacional Bailone. Segundo gol de Bailone y todos festejan. Los suplentes ingresan al campo de juego. ¡Qué partido para el tricolor! ¡Qué partido para la academia! Nacional quiere ser vicecampeón. Nacional quiere ser, ¿por qué no? Algo muy bonito, muy lindo. Llegan al vicecampeonato. Claro, quedan muchas fechas. Por ahora supera Cerro en la tabla de clasificación del campeonato.
Todos festejan los de Nacional. Hasta el propio Bernay salió al campo de juego. Salieron todos como un campeonato los de Nacional. Lo dio vuelta a la academia. Expulsado, usted recuerda, fue expulsado Feliu. Hizo los cambios. Razonó, pensó Bernay. ¿Qué hago? Dice Bernay. Los cambios al campo de juego le están dando el resultado a la academia. Y Nacional se va a dar nomás. Nacional le va a ganar a Trinidense. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 2, Trinidense 1. Querido, es tu hinchada que te brinda su calor. Monumental. Absolutamente merecido, y uno hasta entiende la euforia de los suplentes que entraron corriendo a festejar, de la preferencia del Arsenio Erico, porque era un partido en el cual Nacional lo tenía todo desfavorable. Expulsión temprano, penal en contra, gol recibido en el primer tiempo, y aún así nunca renunció a jugar. Fue el que lo quiso ganar de principio a fin, estando con uno menos. Lo empató con Bailones de penal, vuelve a convertir Ignacio Bailones, esta vez cambia el palo, lo deja parado Dufour. Festejo absoluto en la visera, donde Nacional se está quedando con una victoria importantísima, pensando en el objetivo de alcanzar el vicecampeonato. Momento del gol. 49 minutos, segunda etapa. Señoras y señores, está ganando Nacional. Gana el tricolor 2-1. Con 9, ¿qué digo? Con 10 en el campo. Fue expulsado Feliu. Lo que es el fútbol. Luchó, peleó, jamás se rindió Nacional, lo dijo Víctor Viñalba. Y absolutamente merecido ganador, con 2 goles de penal de Bailones. Gran victoria académica que por ahora pasa Cerro y esto termina. Hasta acá dice el árbitro, festeja Bernay. Mira Bernay, sector de preferencia, puño cerrado. El técnico de la academia. Y ganó el tricolor, todos festejan. Roque, festeja Gauna Lugo. Festejan los suplentes, los que no jugaron. Inclusive los que jugaron con los compañeros en el cambio festeja. La hinchada académica fanática, los hinchas de Nacional. ¡Qué victoria de Nacional! Quedamos con Víctor, quedamos con Fernando en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supa Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Adelante Fernando. Sí, Víctor. Me he acercado un poco acá a la gente, especialmente quiero acercar a las señoras del Nacional, como siempre acá ellas alentando a frío, calor, llueva, no importa nada, siempre están señoras. Disculpe un momentito para Radio Monumental, Fútbol a lo Grande, ¿será que le puedo hablar? Le quería preguntar 2 cosas. Uno, ¿qué significa esta victoria sobre el final? Más que nada, solamente la emoción, pero aparte por todo lo que fue el partido, porque todo el partido les estuve escuchando a las 2, la calentura contra el árbitro. Esta victoria significa mucho porque esta victoria se obtuvo con un jugador menos por la injusticia del referee, porque ese jugador no tenía que ser expulsado, y también significa como un premio para Nacional porque tuvo el referee en contra todo el partido, a pesar de que de todas esas Nacional pudo sacar victorioso este partido. Yo creo que esa es la palabra que más destaca, merecida la victoria, realmente después de todo lo que buscaron con un hombre menos casi todo el partido. Así mismo, porque este partido se jugó bien bueno, fue el partido, tuvo un ritmo dinámico y siempre con la desventaja de tener un hombre menos, y se hizo justicia con esta victoria para Nacional. Muchas gracias, señora. Y me quiero acercar un ratito antes de despedirnos con la señora Nubia. Primero que nada, gracias por la chiva. No, nada, por nada. Un merecido triunfo. Sufrido, pero merecido. Y pienso que si seguimos así, vamos a salir vicecampeón. Ese es el objetivo por el acumulativo, querer volver a Copas Internacionales. Este año no se gana, pero ¿por qué no a partir de ahora sumar? Ese es el objetivo, sumar los puntos y llegar a eso. Y por sobre todas las cosas,
merecido triunfo y muchísimas felicidades a los jugadores, pero el arbitraje pésimo arbitraje siempre tuvimos mal arbitraje, una pena. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, señora, por la merienda. Las palabras de la señora Nubia y las otras señoras, las famosas señoras de Nacional acá en la visera. Euforia total aquí en el estadio Arsenio Berico, no es para menos por el triunfo que metió Nacional, peleando hasta el final, siendo el equipo protagonista.